preocupación muy grande. Yo llegué ayer en la nochecita. Tengo una preocupación muy grande. Y estoy preocupado. Siempre donde voy, estoy preocupado. Y vuelvo preocupado porque al ver a la iglesia tal como está. La iglesia se siente cansado. La iglesia quiere terminar. Si ahorita puede terminar, ya dicen, podemos comer nomás ya. La iglesia piensa así. Anoche, hermano, ya vamos a avanzar rápido porque ya el sueño nos va a alcanzar. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿A qué has venido usted? ¿Por qué estás? Apurado, apuraduña. Ojalá fiesta pasto colomman mispa. Songoy pero ya que koy kachkan. Manam chay nacho Dios pa iglesia. Huk Dios ta ati hatun ati ni Dios ta sirvinchi. Pero mana chay más vagina hapichkanchik ñoganchik. Por favor, si tienen sus celulares, por favor, ponle en vibración o si no, baja volumen. O si no, en toda manera, apágalo, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Yo no sé. Yo no entiendo, hermanos. No entiendo, hermanos. Siempre hemos hablado del pasado. El pasado Dios ha hecho. Y hoy, ¿qué cosa estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Vamos a vivir con el pasado? Hermanos, discúlpame, pero siento una impresión grande en mi corazón. Yo sirvo a un Dios vivo y hoy está aquí. Él está presente aquí. Hermanos, tal vez para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez Sánchez. Mi esposa se llama Mélida Barreto Bendezú. Tengo 2 pequeñitas. Mi primera hijita es Daniela. Mi segunda hijita es Abigail. Gloria a Jesús. Bueno, yo estoy viniendo de ese lugar de Airampo, de un pueblito chiquitito, que pertenece al distrito de Aguaicha, Tayacaja. Yo soy huancabilicano como usted ahora, pero yo soy chanchamaído de corazón, nací ahí, crecí ahí, viví mi vida allí, me casé con mi esposa allí. Pero Dios me lo trajo a este lugar de Airampo, con una promesa. Gloria a Jesús. Y gracias al Señor, hermanos, haciéndole caso, estoy allí, en ese lugarcito. Y gracias a Dios, estamos aquí también en esta preciosa mañana. Gracias, aquí estoy con mi pastor, con mi presbítero, gloria a Jesús, Pastor Teodoro Ramos, él es mi presbítero. Gloria a Jesús, estamos trabajando en la provincia Pampas. Él es como nuestro Padre para nosotros, quien nos está ordenando, gloria a Jesús, en el área ministerial para poder trabajar. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vuelve? Si Cristo vuelve, sacúdete. Si Cristo vuelve, libértate tú mismo. No que alguien te va a poner la mano. Tú mismo. Está en ti la decisión. Por último, Jesucristo ha dado voluntad albedrío a todo el hombre. Ha dado. No ha dado solamente, no dice Dios, yo quiero. Dios quiere, la voluntad de Dios está ahí. Pero de ti depende. Amén, hermano. De ti depende cómo va a salir de esta fiesta. De ti depende, mi hermano. Imaginam cam, yo sin que caimanta. Glorificaste. Dios tacho, uy, cabis bajacho, no sé, imagina chiqui, hermano. Perdóname, voy a hablar mote con cancha porque quechua no puedo hablar mucho. Pero a ti es jaita de que rimasa. Ya ven, hermanos, gloria a Jesús. Ya estoy hablando quechua. Yo era cero quechua. No podía hablar quechua. Ni por último entender, pero gracias a Dios entiendo quechua. Correctamente y perfectamente, quechua, huancabilicano, ayacuchano y apurimeño. Pero eso sí, no puedo hablar correctamente. Perdonen, hermanos, en lo que puedo hablar quechua, en lo que no puedo, no. ¿Estamos? Gloria a Jesús. Así que mis amados hermanos, en otros lugares, atrás se sientan los hermanos y abren el Facebook, están en el Facebook. O en un descanso ahí, los hermanos están ahí. Macho con anapas, paya con anapas, hermano con hermano, gloria a Jesús, fuego, picachcanco. Chay con aguachcanco, chay picachcan, ñahuenco, chay picachcan, pierdichcan, punta. La iglesia de Cristo, hermanos, gloria a Jesús, estas redes sociales le está haciendo daño. Daño le está haciendo porque la iglesia no tiene dominio propio. Cay uchulcha, maquinacha, hermano, dominaron, asman. En vez que dominar a ellos, con esta maquinita nos han hecho dominar por el mal.
Estamos, hermanos. Gloria a Jesús. No quisiera que usted duerma en este momento. Quisiera un poco de tiempo que usted puede prestar y vamos a escuchar palabras del Señor. A ver, Sayarizunchik, Orakusunchik, un momento. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por este hermoso día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por traer a mis hermanos, mis hermanas y los que han de venir a este lugar, papá, a la fiesta tuyo. Bendito Dios, en esta preciosa mañana te pido con todo mi corazón, Jesús, que tú seas quien puedes usar mis labios. Que tú seas, Señor Jesucristo, quien puedes usar mis labios. Mira cómo está tu pueblo. Señor Jesucristo, mira tu pueblo, mira tu iglesia, cómo están en muchos lugares. Saben que tú vienes, sí saben que tú vienes, pero no entienden la voluntad, el causa, el por qué están aquí en este mundo todavía vivo. No entienden, Señor. Poderoso Cristo. Yana paikuaiku, kalpanchaikuaiku, yutapas papá, kaipinkachkan sirvo y kikuna, Señor Jesucristo. Cementam usanki, taitayay, kai fiestapi, papá. Gracias, bendito Dios. Yo no quiero hablar, papá, mi palabra, sino ayúdame a hablar tu palabra, Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre, Jesús. Que la voz de tu Espíritu Santo se escuche, que Él sea, papá, poniendo palabras, Señor Jesús, en esta preciosa mañana. Todo ello te lo pido para la honra y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, gloria a Jesús. Quisiera que presten atención un momento. Suakunan poñonco punchaupi. ¿Ya? Gloria a Jesús. Dios pachorinja manachique poñón mancho punchaupija. Y mainampi poñonga. Y mucho menos cuando está en la casa del Señor o en la fiesta. Este lugar es santificado. Este lugar, gloria a Jesús, Dios ha santificado, ha permitido para estar en este lugar, gloria a Jesús. Y se merece respeto, Dios. Iglesia para respeto, mananya caña chu Dios pa. Monas jantarora. Poño ita mona, poño, mire que Dios pa va siempre. Mana ora koi monanchu, mona mona, jai pizza, sayara yachka, o tiara yachka. Monas han mi jamón, mana monas pan, mana jamoncho, Dios pa va man. Hermanos, Dios pa chorencona, mona isapaman, tikra coronco. Monas janta roraita monachkanko. Imainata kaina suya sunchi Dios ta. Imainata kaina ni sunchi ya Dios van pasakusak ya nispa. Imainata kaina kaspada. Rico, ¿nos podemos irnos al cielo? Cuando Jesucristo viene a las nubes, ¿nos podemos irnos? Hoy más que nunca, escúcheme, hoy más que nunca, estamos viviendo los tiempos ya finales apocalípticos, ya los tiempos ya, las profecías se han cumplido, gloria a Jesús, estamos viviendo un tiempito que Dios, Jesucristo está intercediendo al Padre, dame este chiquito tiempito, en este chiquito tiempito tal vez tal, mi hijo tal, la persona tal, va a poder arreglar su vida. Hermanos, quisiéramos entender en qué tiempo y mapunchaupi, ñoganchi, cachcanchi. Manañam tiempo cancho Guatapiña ayinta servicusa. O 2024 años ñoga vida y ta arreglar usas mispa chaynata pensanco Dios pachoren cona. ¿Acaso manam, hermano, acaso mana kawachcancho no mira palabras de Dios? Hermanos, no sé por qué la iglesia está así. No entiende por qué viene al culto. No entiende por qué está aquí. Solamente culto, meriki, fiesta, meriki, hakuchi, China. Quisiera en esta preciosa mañana, gloria a Jesús, este pequeño temita va a llevar por título discípulos radicales. Jesucristo llamó a sus 12 discípulos. No les llamó creyentes, les llamó discípulos. Y después de ello, gloria a Jesús, se multiplicó a ¿cuánto? A 70.
Después de ello se multiplicó, gloria a Jesús, después del día de Pentecostés, cuando Pedro había predicado lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto? 5,000. Y se iba aumentando. Y en Antioquía, por primera vez lo llamó a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, cristianos. Cristianos con discípulos van juntos. Quisiéramos de ese punto entender, hermanos. Amén. Cristianos con discípulos van juntos, esta palabra. Pero creyentes, no, creyentes cualquiera. Quien sea puede creer. Demonio cree. Voy a leer esta partecita, mira, para que ustedes ya, hermano, me está palabreando. Santiago, capítulo, gloria a Jesús 2, el versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Si los demonios, gloria a Jesús, demonio conam, creen, Dios ve, chokchoren, manchacon, pero manayam paipa, solución cancho, sentenciado está. 2:19. Y chapas cama, hermano, wauki pani, mancha con quicho, Dios está. Creen quicho, Dios ve, chokchoron quicho y chamanacho. Rona Cona, Dios pachorin caspa, a veces un poquito chiriaspa, hermano, gloria a Jesús, manayam, chukchun, no tiene miedo, ¿ya? Cristiano, cane, creyente, cane, salvación, que ñoga pasa cosa Jesucristo, nispa. ¿Quién le ha dicho? ¿Somos bautistas? Para decir que el salvo es siempre salvo. Quisiera que usted, hermano, mi hermana, Wauji, Pani, quisiera que usted entienda palabra de Dios, gloria a Jesús. Quisiera que usted en esta preciosa mañana sepa dónde estás parado. Maipita sayachkanki. Pitata katikuchkanki. Yo ya he paitacho, o cierto un pachos, Jesucristo, ¿ta? Cierto un pacho, Jesucristo pachorin kanki. Cierto un pacho, paita katikuchkanki. Pero imagina pinta, cierto un papaita catikuspa, cierto un papaita servicuspa, gloria a Jesús, imagina pinta rona, imagina pinta iglesia, a ver, monas panjamo, rabia cosongo, peña cosongo, celosa, guarmi, hari, malos pensamientos, guarmi conata, hawachcanco, huevos conape, manayin conata, hawachcanco. Chaicho, cierto un pacho, Dios pachorín. Cristo viene. Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Pero recuerda, Jesucristo jamonga, chuya, churinconata pusacugme. El que se esfuerza por agradar a Dios, el que se esfuerza por querer servir al Señor, el que se esfuerza en orar, en leer la palabra de Dios, el que se esfuerza en ayunar, el que se esfuerza, gloria a Jesús, cada día agradarle a Él, y por Él viene a su nombre. Hermanos, un discípulo en palabra griega significa matetes. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Hermanos, seguidor, alumno. Diccionario castellano dice así, voy a leer esta partecita. Persona que sigue la opinión de uno. Persona que sigue la opinión de una. O de un maestro. Ese es el significado del discípulo en el diccionario castellano. Una persona que sigue una opinión de una persona o de un maestro. Y nosotros, hermanos, gloria a Jesús, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Discípulos de un Dios vivo. Discípulos de un Dios santo. Discípulos de un Dios celoso. Hermanos, ¿Dios es celoso o no es celoso? Jesucristo es totalmente celoso con su novia. Pero ya hay novia. Hasta Yaguarni, Mriki, Chanin, Chay novia, Yumpaichata, Wahachi, Jesucristo. Yumpaichata, Wahachi, hermanos. Wahi panicona. Prostituyéndose espiritualmente, Manayin Kunawan. Eso lo llama, hermanos, adulterio espiritual. Manakasuko y Nikiwan. Manayin Kunata Kasonki, Porinki, Chaipe, adulterio espiritual, Chaipe, significado. ¿Ah? A ver, hermanos, yo, a ver, para entrar, estoy haciendo como una introducción. A ver, Pani, Kam Kiriki, ya, de edad avanzada. Tú tienes tu esposo. Mosokpe, joven, pero que pacto, varón, que sí o no, matrimonio, Chaipe.
Wañunay punchao kama, kuska kasunchik nispa. Kuyayki ñuja, hampas nirjanki, kuyayki. A ver, ¿cómo tú te puedes sentirte cuando ese hombre o esa mujer que has hecho una promesa, un pacto delante de Dios, se va con otra mujer? Piensa, hermanos, piensa. ¿Cómo te puedes sentir? ¿Y cómo puede sentirse Dios una vez que tú has hecho pacto con Él? Señor, te voy a servirte hasta el día de la muerte. Así que Jesucristo no te aprisionó. Habla, Carlos, habla. No. Jesucristo no nos ha aprisionado a nosotros para prometernos, sino nosotros mismos nos hemos prometido con nuestra boca, con nuestra propia voluntad y corazón. Señor, taitayay, guayunay punchao kama papá, ñuja service haiki, katis haiki, yanapay kue papá, kalpanchay kue al Señor, ñujaja papá, causa kami, y mientras estoy vivo, yo voy a hacer algo para ti. Chayna nispa, yiu, runa, iñikurganchi, Dios pa, y chamanacho. Y si tú lo has hecho con tu voluntad, no puedes traicionar a Dios. No puedes traicionar a Dios. Y si tú traicionas, hermanos, gloria a Jesús, somos traicioneros. Y los traicioneros algún día va a pagar delante de Dios. Pero recuerda, Dios es misericordioso. Yo he escuchado a alguien que oraba, decían, Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿dónde estás? Jesús está en su lugar. Jesús está ahí siempre. Jesús no se ha retirado de nosotros. Aunque por más puede estar débil, aunque por más puede flaquear, aunque por más puede estar en problema, aunque ya no tengas fuerza, aunque estás en dolor, Jesucristo está en su lugar. Jesucristo ha prometido en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejarte. ¿Acaso Él nos ha dejado? Nosotros hemos dudado, nosotros nos hemos descuidado. Jesucristo está siempre en tu lugar. No te deja. Cuando tú flaqueas, cuando tú te descuidas, va mi Oaxaca. Hermanos, hermanas, el discipulado verdadero, radical, demanda mucho en estos tiempos, hermanos. Necesitamos y estamos careciendo. Imam Chay palabra, carecimiento en quechua. Pisirichka, Ronakuna, Hayin Ronakuna, Hayin Harikuna, Dios pa atiniwan Harikuna, Warmikuna, Kunan tiempo pechen Karichka. Y con urgencia necesitamos estos líderes, gloria a Jesús, en estos tiempos, para que los demás, los jóvenes que vean, sea un legado y nos puede seguir. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo es el tiempo? ¿Acaso no carecemos de líderes? ¿Acaso no carecemos, hermanos, gloria a Jesús? Que las personas lo que hablan lo vivan. ¿Acaso no estamos careciendo eso en estos tiempos? ¿Por qué muchas veces, gloria a Jesús? ¿Por qué muchas veces miramos que el liberalismo hoy está dañando fuertemente a la iglesia? ¿Me está entendiendo tal vez cuál palabra? Liberalismo. ¿Por qué el liberalismo, gloria a Jesús, está atacando, arrasando con todo y no respeta, hermano, mi denominación? No respeta nada. A la secta se lo comió ya, pues, hermano. Pero, y en la denominación está entrando con fuerza. Necesitamos atalayas en este tiempo que atalayen, que anuncien, que declaren, que exhorten, que direccionen en el camino del Señor. Necesitamos ellos cuando alguien falla decirle, hermano, levántate, hay solución para ti, pero no lo vuelvas a hacer esto. Caimanta Asuri. Hermanos, hermanas, ¿cómo estás usted? ¿Cuál es el propósito por lo que usted viene a la casa de Dios? ¿A qué viene a la casa de Dios usted? ¿Qué te insinúa a venir a la casa de Dios? ¿Qué te insinúa? Culto María. Le habla a usted, yo creo que aquí no hay alguien nuevito, rodea. Alguien tal vez recién anoche que se ha entregado su vida, no. Yo creo que acá hay personas que se han entregado su vida, ya pasó tiempo. Tal vez 3 años, 4 años. Tiene que usted entender el discipulado, gloria a Jesús, cuesta mucho. Todos queremos fácil, todos queremos, gloria a Jesús, facilidad. ¿Quién no quiere fácil? Todos quieren fácil. Pero el discipulado, hermano, gloria a Jesús, demanda, cuesta mucho. Tenemos que ser procesados.
Y chapas ham, y matatas ni wachkanki, kay hermano Carlos Nispa, y chapas hermana, kam manam entendin kicho. Mientras kam kausachkanki, pani, kausachkanki kam, ruray Jesucristupa, y matapas, ruray pay. Pero kusikuiwan. Y chapas y matatas rurasa, pero jamo ya, cultoman, poquito más temprano, 10 minutos más temprano, chaype, mañaco ya, mañaco y pastor conapa, mañaco y joven conapa, mañaco y iglesiapa, hatarico y señor, yanapa y señor, rura ya. Pese pas con las justas, a ver, cultonis, con las justas, te llaman, si ya pejinas poñoña, hermano, gloria a Jesús, pero predicamos, Cristo es poderoso. Ese Cristo es poderoso. ¿Acaso puño y tapas huechuro y mancho? ¿Sí o no, hermanos? Si estás queriendo dormir, pon tu mano en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu de sueño, fuera. ¿Acaso vas a dormir? Pero a lo contrario, hermanos, Satanás. Puño y puño. Miski puñoicha. ¿Feliz? Durmiéndote infeliz. Cielo tambrichcane. Todos queremos ir al cielo. Si tú preguntas a la gente que no son creyentes, a la gente que son católicos, vaikunam ningako kaita. Yo japas, créeme en Dios, pasa acusarme nisso. Todos quieren irse al cielo. Como que de aquí irnos a Lima, fácil es ir a Lima, si quien sea puede ir a Lima. Igual así la gente piensa, hermano, gloria a Jesús. Manan pero chainacho. Así. Quisiera que puedan abrir la palabra del Señor. San Juan 13:16. Gloria sea el nombre de Cristo. Hermanos, San Juan 13:16. Dice así la palabra del Señor. 13:36. La iglesia de Cristo no puede estar conformista. La iglesia de Cristo, gloria a Jesús, no puede conformarse a este siglo. ¿Me está entendiendo? Leemos a Dios para palabra anda, kainatani. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Recuerda que Simón Pedro era uno de los discípulos del Señor Jesucristo, uno de los 12. Él ha estado con Jesucristo ya 3 años, ha estado andando con el mismo maestro, con el mismo Señor. Pero no sabía, no entendía el plan, el propósito de Dios, de Jesucristo. Él creía en un Jesucristo, gloria a Jesús, grande, que se iba a revelarse, que iba a ser un futuro revelador del pueblo de Israel. Él creía en un hombre, gloria a Jesús, como político, gloria a Jesús, que iba a restaurar al pueblo de Israel. Pero manam ya chargacho, gloria a Jesús, Jesucristo, guayunanta. Cruz Cuyupe, Ñacarinanta, para poder redimir al ser humano. ¿Me está entendiendo? Gloria a Jesús. Entonces, ¿usted cuánto tiempo estás ya como cristiano? ¿Cuánto tiempo estás usted como cristiano? Como cristiana. ¿Y cómo estás? ¿Conoces el plan de Dios? ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces por qué Dios te ha llamado para estos tiempos? ¿Entiendes por qué Dios te tiene vivo en este tiempo? ¿Entiendes, conoces, gloria a Jesús, en estos últimos tiempos por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te dice a usted que tú eres la última generación de estos últimos tiempos? ¿Entiendes para qué estás viviendo y por qué vives? Chaita entendis paja, gloria a Jesús. Mana chiqui y Dios pa iglesia, kaina kan mancho. Mana chiqui Dios pa iglesia, gloria a Jesús, duro songo kan mancho. Mana chiqui Dios pa iglesia, gloria a Jesús. Mana chiqui duro songo, monas hantaru angma. Mana chiqui chaipe, purengma. Ya chanque, chapa, gloria a Jesús, propósito de Dios para que Dios te haya llamado. Vivirías por ello, la amarías a ello, la abrazarías la palabra, amarías a Dios con todo tu corazón y serías fiel a Cristo. Y el hombre no entiende.
El hombre no entiende por qué vive, para qué vive. Tú debes entender, Wauji, Pani, hasta ahora debes entender, número uno, ¿cuál es tu don? Debes saber cuál es el regalo de Dios para tu vida. Ya debes saber por lo menos eso. Pero si usted ya está 5 años, 3 años, no sabes cuál es el don que Dios te ha dado a ti. No entiendes por qué, qué cosa vas a hacer. Aunque nos duele. Pero es esto, hermanos. La palabra es dura. Perdemos nuestro tiempo, hermanos. Dios nos ha llamado a todos, escúcheme, a todos. No hay sin acepción de personas, con un propósito, con un específico de vida para hacer, con una tarea para hacer en esta tierra. Esa tarea tú y yo tenemos que cumplirlo. Yo no puedo cumplir tu tarea tuyo, tú le tienes que cumplir, Pani. Y chapas, Dios a ti te ha llamado para que seas una mujer de intercesión anciana. Gloria a Jesús, ese es tu trabajo. Yo no puedo hacer la tarea tuya, ni el mío, cada uno tenemos una tarea. Y ay de nosotros si no cumplimos esa tarea. A su nombre, a su nombre, Jesucristo vive. Hermanos, Tian Yakuy, Pani, Wauji. Kay tiempo ha tukurung ganyan. Dios padece impulong kunaha, pinsach kang wasipi, pinsach kang chakrapi, planificach kang imakunatapas, hermano, gloria a Jesús. Planifica lo que quieres, haga lo que quieras. Yo planifico mi vida en Cristo. Mi plan, mi planificación está para Él. Tengo que vivir para Él y vivo por Él y tengo que hacer algo para Él mientras Dios me da la vida. Manam yogayacho, hampas Wauji, Pani, porque a todos Dios nos ha dado un orden. El orden es rinkin, puni, predicanki. Manam pastor Conapacho, no a ellos nomás, sino a todos. El orden de Dios es rinkin, predicanki. Oyari, mana oyari, monaiku, mana monanquicho, pero predican orden kachkan Dios man. Este orden, sutinmi, orden imperativo. Así que nuestra cuenta ya está dado. Y si usted ham y matapa roranki, y chapas iskusata churanki, y chapas manaño ham atisachu, mana. Dios te ha dado capacidad. Y chapas, imawampas, can predicanque, caipe, mañacuspa, pastor kunapa, siervo kunapa, iglesia kunapa, predicachcanque, Wauji, Pani kuna. Amén. Pero mana mipa, imapa, roas paja. Ay, miski, poño y hermano, gloria a Jesús, horning, roncas para toda la noche, levanta, corre, hace las cosas. ¿Dónde está nuestra posición del cristianismo? ¿Cómo estamos hoy? El discipulado demanda sacrificio. Amén, mis amados hermanos. Les voy a hacer al último un resumen de cómo murieron los discípulos. Un resumen chiquitito de cada uno de los 12 discípulos, cómo murieron. Les voy a hacer un resumen. Gloria a Jesús, para que usted no tenga excusa, para que usted no diga, wow, mi hermano, problema con wow, sasachacoma. No, hermano, por encima de todo, gloria a Jesús. ¿Tú crees que los pastores no tienen problema? ¿Tú crees que nosotros no tenemos problema? ¿Tú crees que nosotros no pasamos momentos, circunstancias difíciles? ¿Tú crees que yo estoy aquí parado, valiente? Pero hace poquito mi esposa estaba a punto de morir. Como hombre me dolió. Como hombre yo sufrí. Yo me angustié. Lloré mucho. Reclamé mucho hasta que mis lágrimas se terminaran. Gloria a Jesús. Pero Dios ha tenido en su misericordia, su amor. Mi esposa está viva. Y Dios ha querido enseñar algo a mi esposa. Gloria a Jesús. Si usted recuerda muy bien, recuerda que le reclamó el apóstol Pablo a Jesucristo para que lo sane. Pero Jesús lo dijo, bástate con mi gracia. A su nombre. Amén. Así que si usted tal vez dice, no, los cristianos nunca pueden pasar problemas. No. Los cristianos tenemos que pasar problemas. Los cristianos tenemos que pasar momentos difíciles para aprender a valorar quién es Cristo. Amén. Porque Jesucristo dice al hijo quien ama, Él disciplina.
Y si no eres disciplinado, eres churipacuy mikanki. Chareta nichkan palabra. Imam Chay churipacuy, castellano, hermano, hijo legítimo. O entenado, en otra palabra. Me hubiese gustado que toditos estén adelantitos, hermano. Perdimos el hilo siempre cuando algunos están atrás. Por favor, un diácono, si está allá, haga pasar adelante. De tito delante para atrás. Así es la forma de sentar. Hermanos, Pedro estaba con Jesucristo. Kim Sawatam. Pero manam ya chargacho el plan de Jesucristo. Manam ya chargacho y mamanta jamorga Jesucristo cae al papachaman. Manam ya chargacho Pedro y chapas paijina kunam kam kachkanki. Manam ya chanquicho propósito de Dios campa. Y chapas manam rexenquicho y mainam kachkanki está sirviendo por servir. Servir por servir a Dios kainam. Hermanos, disparar al blanco. Mira, escúchame, servir por servir es cuando el punto está allá, el clave donde tienes que apuntar allá, tú para aquí. Kainam, hermano, gloria a Jesús. Así está la iglesia en estos tiempos. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Queremos la iglesia modernizando en este tiempo. La iglesia, los discípulos de Cristo, los cristianos modernizándose. Los jóvenes modernos. Pero ¿quién permite? ¿No somos los ancianos? ¿No son los ancianos? ¿Acaso no pueden los ancianos con amor? ¿No se le puede hablar, exhortar a estos jóvenes para que se instruyan en la verdad, en el camino de la verdad? Porque muchas veces, hermano, llevamos un cristiano barato, sencillo, un liberalismo, gloria a Jesús, donde está arrasando con todo, gloria a Jesús, donde quieren vivir como quieren? Es que no entienden quién es Jesucristo, no entienden quién es su Señor, no entienden para qué le ha llamado. Si tú entenderías Jesucristo, para qué te ha llamado, gloria a Jesús, vivirías por Él, vivirías para Él, cada día le darías gracias y harías algo para Él mientras estás vivo. Pero mientras tú no entiendes, vives por vivir. Cae una chiquicasa, gloria a Dios. Pastor con la predicanco, cae tiempo con una jamuchcaña, cae con una ahora. Y matar la ruasa. Chaynaya. Es tiempo de empezar a vivir un discipulado verdadero. Amén, mis amados hermanos. Es tiempo de volvernos verdaderamente a amar a Jesucristo. Es tiempo, gloria a Jesús, de volver, gloria a Jesús, a lo que éramos antes. Hoy, porque ya el Espíritu Santo no se mueve. Hoy, ¿por qué no escuchas a los pastores, a los líderes, a la iglesia del Señor, tu poder? Necesito tu presencia. Necesito Espíritu Santo de ti, que tú me conduzcas, que tú me guías. Quiero vivir esa promesa en mi vida. ¿Por qué no hay esa oración pentecostal? Recuerda, hermanos, gloria a Jesús. Jesucristo diseñó una iglesia, no una iglesia flaca, débil, no una iglesia, gloria a Jesús, mona y zapa, iglesia dachos, manam. Jesucristo ha diseñado, gloria a Jesús, cuando llamó a los 12 discípulos, gloria a Jesús, los entrenó, gloria a Jesús, y vino la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. La iglesia que Jesucristo diseñó es una iglesia poderosa, es una iglesia grande, es una iglesia que cuando ora el diablo tiembla. Pero hoy, Señor, ya chanquembrique, vidaita, kainam kachkanita itayay. Gracias, Tocorón. Hermanos, hermanas, falta una pasión en nuestras vidas. El pasión en la iglesia se ha terminado. El pasión por las almas, el pasión por amar a Cristo. Manayam kan hecho respeto, Dios pa, Dios man. Pero nichkanche jamoña, Señor Jesucristo, pusacuaña nispa. Hermanos, número uno, Pedro no sabía quién era Jesucristo. Número dos, Pedro no sabía por qué propósito le ha llamado Jesucristo a Pedro.
¿Usted conoce cuál es el propósito de Dios para tu vida? Sabemos que estamos viviendo últimos tiempos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sabemos que estamos viviendo últimos tiempos. Todos dicen, sabemos. Pero ¿qué hacemos? ¿Algo hacemos? Si la vida peor se va empeorando. Si la vida espiritual peor se va decayendo. Si tu amor por Cristo va menguando. Ya no amas a Cristo como antes amabas, vas bajando. Pero sabes que Cristo viene. Y si sabes que Cristo viene, deberíamos calentarnos más. Si sabes que Jesucristo viene, debemos amarlo más. Si no amamos, dice el Espíritu Santo, enséñame a amarte. Yo quiero amarte de verdad. Quiero con ese gozo ir al culto. Quiero ir ahí. Señor, quiero vivir todos los días amándote, obedeciéndote, escuchando tu palabra y viviendo por tu palabra. Hermanos, que tanto daño hemos hecho, se ha hecho la iglesia. El enemigo ha trabajado tanto, ha hecho daño al verdadero discipulado en la iglesia. Ha habido tanto caos, hermano, gloria a Jesús, que la iglesia ha sufrido, por el cual estamos viviendo la iglesia cada una a su manera. Por lo cual, gloria a Jesús, se predica una palabra liviana. Por la cual, gloria a Jesús, hay enseñanza, gloria a Jesús, que Jesús solamente quiere corazón. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene, pero viene a llevarse a los prudentes que tienen aceite en sus lámparas. ¡A su nombre! Y con eso lo resumo todo. Jesucristo viene a llevar a su iglesia a los que tienen aceite en sus lámparas. Ese es el resumen todo. ¿Sabes qué cosa es eso? Tal vez usted no me entiende. En Salmos 119, el versículo 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tú puedes conocer palabra de Dios muy bien, muy bien. Gloria a Jesús, sabes dónde están los textos bíblicos todos, muy bien. Pero si no tienes aceite en tu lámpara, lo que sabes se vuelve nulo. ¿Me está entendiendo? Lo que conoces se vuelve nulo delante de Dios. Y en cuanto tú más conoces, más te va a demandar Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es ese aceite? Es el Espíritu Santo. Pero usted dirá, lo que me he entregado en ese momento, cuando yo me uní a Jesucristo, sello Espíritu Santo, está bien, muy bien. Pero no está hablando de ese aceite. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Hoy, gloria a Jesús. ¿Por qué a veces más antes? Vamos a ir más antes. ¿Por qué, gloria a Jesús, aunque no había mucho conocimiento teológico, pero cómo se movía la iglesia, hermano? Gloria a Jesús. ¿Cómo se movían los siervos, hermano? Gloria a Jesús. Amén. Caminando con burro, lo que sea, gloria a Jesús. Pero tenían una pasión grande de predicar el evangelio al hombre, de predicar las buenas nuevas al hombre que se pierde. Ardía en su corazón, gloria a Jesús, esa pasión no le dejaba en paz, gloria a Jesús, y esto le empujaba, gloria a Jesús, la combustión que estaba el Espíritu Santo le empujaba a ese hombre a caminar por amor a las almas. ¡Ay, pasaje! ¡Ay, pasaje, envíame! Da vergüenza, hermano. Da vergüenza. Da vergüenza. Da vergüenza hoy que muchos siervos piden pasaje. Da vergüenza hoy que muchos ministerios de alabanza piden pasaje. Parece que Jesucristo es mísero. Parece que Jesucristo, gloria a Jesús, es un Dios malo. Pero su recompensa ya no se tarda ya. Su recompensa ya no se tarda. Gloria a Jesús. Y cuando hay eso, gloria a Jesús, esa pasión en el corazón del hombre, de la mujer, no hay cansancio. No hay que tengo que caminar lejos. No hay que no hay plata. No hay que no hay casa. No hay nada. Cuando esa pasión está en el corazón, gloria a Jesús, dice: tengo a Cristo en mi corazón y eso es todo.
Tengo a Cristo en mi corazón, tengo plata, tengo casa, tengo todo. Gracias, Señor Jesucristo. Una fecha, una familiar mío cercano, de parte de mi esposa, me dice: Carlos, eres pobre. Así me dice. Yo le digo: así, que bien. Y tú, le digo, tú eres rico, le digo. Y él me dice: sí, a lo menos, me dice. A ver, dígame uno. Tengo una camioneta, ¿ya? Otrito más. Tengo una chacra, que está valorizada en tanto. Algo más, tengo ahorros. Algo más, mi maca está sembrada en 2 cuadras. Y alguito voy a coger de ahí. Pero tengo plata. Tú eres pobre. Muy bien. Ahora yo te voy a decir, le digo. Dígame, ¿qué tienes? A ver, Carlos, ¿tú qué tienes? Tengo a Cristo en mi corazón. Y tenerlo a Cristo en mi corazón vale todo. Tu plata, tu carro se va a podrirse. Esos materiales se van a deteriorarse. Las cosas que tú tienes, gloria a Jesús, dice en los últimos tiempos, tu plata vas a botar, no va a servir para nada. Gloria a Jesús, todo lo que tienes, gloria a Jesús, está bien. Pero aquí la palabra de Dios es para ti, le digo. Apocalipsis capítulo 3, donde dice, hermano, esa partecita. Tú eres miserable, le digo. Tú eres miserable, desnudo, desventurado, ciego, pobre, porque no tienes a Cristo en tu corazón. A su nombre. Y él se agacha y me dice: bueno, vamos a ver algún día. Sí, un día Cristo va a tocar tu corazón. Ahora él es cristiano. Ahora él sirve a Dios. Ahora él es celoso de las cosas de Dios. ¿Sabes qué me dice? Carlos, tenías toda la razón. Tenías toda la razón. ¿De qué me vale este carro? Un día yo voy a partir de aquí. ¿Y de qué me vale todas estas cosas si no tengo a Cristo en mi corazón? Gracias, Cristo dentro de mi corazón. Ahora sí sé por quién vivo y para quién vivo. Sé qué cosa voy a hacer y por qué estoy aquí. Porque pronto se acabará. La vida es como la flor. La vida es como una nube que está en el cielo. Desaparece. Así es la vida, Carlos. Gracias a Dios. Yo sé que usted ha orado. Gracias a Dios tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea el nombre de Cristo. Cristo salva, Cristo sana. Hermanos, ahora la palabra de Dios se le ha corrompido. Ahora dice gloria a Jesús, la gente dice gloria a Jesús. Yo sirvo a un Cristo millonario. Yo sirvo a un Dios que es dueño de oro, la plata. Por tanto, yo también debería ser millonario. Nos entendemos, así están los predicadores grandes y la iglesia se quiere que les predique. Y la iglesia están como eso, sustraen a ellos traen para que les predique, para que les cante alabanza, gloria a Jesús. No, Jesucristo no es recolector de basura, Jesucristo es recolector de aquellos hombres vasos, gloria a Jesús, sediento del Señor Jesucristo, que tiene pasión por las almas perdidas. Yo le digo una cosa, a ver esta fila, mi hermana, Pani y Cuna. Si cada uno de usted, cada unito de usted, en este año 2023, oraría, ayunaría solamente 2 días por una alma, ¿cuántas almas ganaría usted? ¿Nos damos cuenta? ¿Y la iglesia acaso hace eso? Señor, Señor, bendición y quita, Señor, chorita, Señor, mira, chay, mire que pedir nuestra petición, así la petición. Acá dice, Señor, una alma, Señor, esa alma, vecino, papá, toca su corazón, traiga aquí, y hemos perdido el sentido porque estamos aquí. Hemos perdido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Si Jesucristo a mí me salvó del mal camino, si Jesucristo a mí me rescató de esa vana manera de vivir, a los 23 años Él me rescató a mí, y yo tengo una pasión en mi corazón de decir a la gente, de gritar a la gente: Cristo viene, Cristo salva. Por favor, amigo, entrega tu vida a Cristo. Estamos orando por el avivamiento, gloria a Jesús, de la iglesia, de los líderes, de los pastores. Estamos orando por las almas. Cuando yo, por la gracia de Dios, me hace sentir ir a una iglesia o a una fiesta, mi pensamiento no está: ¿quién vendrá a predicar? ¿Qué cosa predicarán? ¿Qué cosa comeremos? ¿Voy a conocer a los siervos? No, mi pensamiento está en las almas. Las almas. Las almas. Una almita, gloria a Jesús, para Cristo. Alguien que se reconcilie
reconcilia para Cristo. Eso es mi gozo. Gloria a Jesús. Yo sé que los siervos de igual manera. A su nombre. A ver, dele palmas al Señor Jesucristo. Hemos dicho Pedro que no sabía quién era Jesús. Voy a seguir leyendo. Jesús le dice, no me podrás seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Hermanos, sin acepción a nadie, hermano. No vaya a pensar que yo estoy diciendo, no. Estoy diciendo, gloria a Jesús. Voy a hacer tratar de entender. ¿No ves que aquí en el altar nos prometimos nosotros, sí o no? Mañana hay puncha cama, sirviscaiqui, sí o no, hermanos. O muchos hemos dicho, Señor, voy a predicar tu palabra. Señor, fiel voy a estar, Señor. Mayordomía, voy a cumplir todo. Nos prometimos todo. Así como Pedro, de pocos días. ¿Ya no estás? A tu promesa se llevó el viento. ¿Pero por qué sucede esto? Porque Imainampita sucede en Kaikuna. Porque Ronapi Umampi Kachkan Rikuya Imuna. Ronapi Umampi Kachkan Chakra, plata, casa. Y Jesús dijo claramente, profetizó. Así dice, para que mi venida ya se aproxima, gloria a Jesús. La condición de la iglesia sería materialismo. La condición de la iglesia sería así como en los días de Sodoma, plantaban, edificaban, sembraban. Y no entendió hasta que llovió. Así será mi venida. Pero los entendidos resplandecerán. ¡A su nombre! Amén. Los entendidos mejorarán. Los entendidos, Señor, verdad, gracias, estoy así. Pero ahora, Señor, voy a mejorar con tu ayuda. Ahora voy a ayunar, Señor Jesucristo. Ahora voy a orar por las almas. Ahora voy a orar por los siervos. Ahora voy a orar, gloria a Jesús, para mis hijos, para mi familia. Para que estén bien en el Señor. Si tú entendieras que Jesucristo viene pronto, algunos están sin casarse. No esperarías, gloria a Jesús, estas cosas. Usted arreglaría su vida rápidamente, prontamente. Porque te arreglarías tu vida y esperarías a Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Pero a la iglesia no le importa. Esperan años, quieren hacer muchas cosas. Es que no entienden el verdadero discipulado. No entienden por qué están aquí y por qué la viven. La gente dice, yo vivo aquí, gloria a Jesús, para hacer algo en este mundo, para poder adquirir algo. No, nosotros vivimos en este mundo para hacer historia, para marcar historia, gloria a Jesús, porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios algo tienen que hacer en esta tierra. Tienen que dejar un legado para sus hijos, para la iglesia, para la comunidad, para la iglesia, gloria a Jesús. Los padres tienen que dejar un legado para sus hijos. ¿Qué legado le estás dejando? Hermanos, vamos a suponer que todos los mayores, ancianos, todas las personas, gloria a Jesús, desaparecen de esta tierra. Dígame usted, hay unos cuantitos jóvenes, gloria a Jesús, que sí han entendido qué es verdadero discipulado. Pero en su mayoría todos son liberales. ¿Sabes cómo sería la iglesia de Cristo? La iglesia liberal, moderno sería. Y ya estamos entrando ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Ya estamos entrando ahí, sí, donde con buzos, todo en la plataforma, en el altar, gloria a Jesús, jovencitas están predicando, están cantando, gloria a Jesús, y el pastor no dice nada. Estamos hablando de una denominación, no estamos hablando, gloria a Jesús, en secta. Así está. Y nadie no dice nada, todos tranquilos. Yo puedo estar con Pitillo predicando tranquilo, nadie no dice nada. ¿Dónde estamos cayendo? Pero Jesucristo nos ha dado un celo vivo para tener celo de estas cosas. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que Pedro, gloria a Jesús. Número 3. Pedro se prometió por prometer, pero sabiendo que le iba a negar. Hermanos, no entendió nada Pedro hasta que en el día de Pentecostés, gloria a Jesús, cuando estaban los 120 unidos ahí,
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Pedro natural se fue, era otro Pedro. A su nombre. Esa promesa, hermanos, como decir, ya pasó, ya pasó. Ya no es para este tiempo. Así dicen, hermanos, gloria a Jesús. He podido escuchar predicadores que dicen así. Tremendos predicadores que dicen así. Pero Jesucristo sigue cumpliendo su promesa. No pasó ni una semana. Mi esposa recibió el bautismo del Espíritu Santo. Cuando en los momentos más difíciles en esta situación, estábamos orando, pidiendo a Dios, y Dios cumplió su promesa en mi esposa. Y entonces para decir que esto se caducó, que esto ya no, hermano. No, esto sigue. Necesitamos, gloria a Jesús, al Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos de Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón para que te controle, joven, tu vida, para que limpie de tu mente toda basura, para que saque todo, para que Él te dirija por aquí, por aquí. No, por aquí no, por aquí, para que nos guíe el Espíritu Santo. Y si tú no oras por esa promesa, vives por servir, sirves por servir, vives por servir. Por eso la iglesia, hermano, gloria a Jesús, salen de la iglesia, gloria a Jesús, se van al deporte, se van al tipaqui, miran por estas cosas. ¡Wow! Un caos, hermanos, la iglesia, porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Porque dice, la misma unción te guiará. Palabra de Dios. Quieren hacer su vida como le da la gana. Están enfermos, ya no se sanan. Ya, gloria a Jesús. Pronto kunaba pasa. Si están haciendo pasarse. Dios pachurín. A tu lado, si está alguien sentado, dile, no te molestas, hermana. No se está hablando Dios, dile. Ama piña cuichen. Hermanos, yo cuando veo la historia de los hombres que habían servido a Dios, hermanos, no puedo dejar de llorar. Cuando he visto hombres, mujeres, gloria a Jesús, que marcaron diferencia por la historia y ya murieron. ¿Y de qué manera murieron? Gloria a Jesús. No puedo dejar de llorar. Mientras la gente, los hermanos dicen, ¡ay, Señor! ¡Sasam, me servico y canta! ¡Sasam, cañan, caminón, pepuri! A veces yo me pregunto, cuando desde aquí insinuamos para allá, difícil es, Señor, difícil es el camino del Evangelio. Gloria a Jesús, estamos acobardando, estamos atarantando la mente de la iglesia. Dígame, ¿difícil es el camino del Evangelio? Hermanos, difícil hubieran dicho los discípulos. Difíciles hubieran dicho aquellos hombres en aquel entonces, gloria a Jesús, cuando por predicar a Cristo le mataban. Cuando por predicar a Cristo, gloria a Jesús, a los cristianos que estaban orando, gloria a Jesús, le agarraban y le metían a un coliseo, gloria a Jesús, y le soltaban los leones, gloria a Jesús. Cuando la mamita está agarrada y su hijito se escapaba, Señor, de su lado le arranchaba el león y se lo comía, y de repente a ella más se lo comía. Eso sí podemos decir que es difícil. Ahora dígame usted, estamos en un evangelio donde la bendita gracia ha llegado a nuestra vida. Tenemos el privilegio de que por ser cristianos nos respetan, de que por ser cristianos nos miran bien. ¿Y de qué difícil me hablas? ¿Acaso nosotros, gloria a Jesús, con la carne están peleando? ¡Ay, chayaban, gloria a Jesús! ¡Piñacuiban, resentimentuan! Pero mira las historias y sepa qué cobardes somos. Sepa qué cobardes somos. Resentimiento, chavan, hermano. Que el Señor reprenda ese espíritu de resentimiento. La iglesia débil. Manaya, tú, no para tocar. Ah, chachao, ni hispanis cancoña. Yo paitaña predicaron a pastor ya. Su hermano, gloria, hatata cuchcanco. Totalmente, ya, hermano, gloria, pai con añam. Aquí nadie es nadie. Aquí es el Jesucristo el que manda, el que ordena.
A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él, al Cordero inmolado que está sentado a la diestra del Padre, a su nombre. Y también está aquí hoy presente a su nombre. Cristo vive, Cristo viene, Maranata. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Hasta cuándo la iglesia vivirá así? ¿Hasta cuándo la iglesia vivirá diciendo difícil es el evangelio? Si tienes que pasar dolor, pasarás. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios, ¿sí o no? Y chapas mananyam ora con quiñacho. Nanaita Dios churaron. Chay perique japarín que chamanacho pani. Tai, gracias papá pampico enispa. Hoy ayuno kunama perique. Wicho colón quereque. Y todo jauca cachcan, cuerpo sano cachcan, gloria a Jesús. Cal papas manam cancho, conformista tecra coronque, religioso aman tecra coronque, chay nambre que serven que Dios da. Dios es bueno. ¿Cuánto puedo decir? A su nombre. Dios es bueno. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él sigue el mismo Dios ayer y por siempre, por los siglos de los siglos. Él será el mismo Dios. Él seguirá viendo a sus hijos como verdaderos discípulos radicales. Él quiere que sus hijos sean radicales. Él no quiere que sus hijos cambien. Él no quiere que sus hijos sean rebeldes. Él no quiere, gloria a Jesús, que sus hijos vivan a su manera. Si tal vez usted no es cristiano y estás escuchando palabras de Dios, no te preocupes, Cristo te ama. Y Él quiere libertarte en esta mañana. Ser cristiano es un privilegio. Pero ser creyente no es privilegio. Porque es fácil. Pero ser cristiano, ser discípulo de Cristo es un privilegio grande. Otros dicen, los cristianos deben sufrir, ya dicen, ¿no? O de los cristianos, si alguien le ve que está en necesidad, gloria a Jesús, tal vez no tiene una casita, gloria a Jesús, está ahí empezando, dice, ¿cómo va a vivir así? Es por pecador. Yo encuentro a Jesucristo, gloria a Jesús, con sus discípulos caminando y le dieron hambre y arrancaron espiga y comieron cebada o trigo brudo, estando con el mismo Señor. ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Acaso Jesús cuando dijo, yo te prometo casa, carro? No, le dijo Jesucristo, te prometo, yo estaré contigo y yo te ayudaré a pasar todas las cosas para que seas salvo. Eso es Jesucristo, la promesa de Jesucristo es salvación. ¿Amén o no amén? Gloria a Jesús. A mí a veces cuando veo estas cosas, veo, gloria a Jesús, que un pastor se pone con un saco andrajoso, roto, dice, gloria a Jesús, ¿cómo yo voy a decir bendice así? Se burlan de Dios, hermano. A mí me arde en mi corazón cuando estos hombres se burlan de Dios públicamente, en cantidad de gente. Kaikuna Kachkan, hermano, gloria a Jesús. Pero los verdaderos discípulos de Cristo, gloria a Jesús, permanecerán, obedecerán, seguirán la doctrina sana y verdadera de Cristo. Amarán a Cristo, buscarán al Espíritu Santo y cada vez más se llenarán con su presencia, porque dice el Señor Jesucristo, gloria a Jesús, las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas, las insensatas no lo tienen. Y Jesucristo no viene por insensatas, vienen por prudentes. Los prudentes, gloria a Jesús, se dan cuenta, estoy bajando ya, Señor, gloria a Jesús, voy a ayunar, ayúdame, Señor, a vencer esta área, ayúdame, Señor, en ayuno, gloria a Jesús, chaypi huecho colonguya, chaypi maña kuchkan, chaypi ora kuchkan, taitaya, y gloria a Jesús, y al día siguiente, jaliña, gloria a Jesús, el aceite está lleno a su nombre. Mientras tanto, chaquiña, chaqui tuyo, ginaña, gloria a Jesús, Cristo viene, nispa, pero chaqui. Decimos que Cristo viene, pero chaqui. Y por chaqui, Jesucristo no va a venir.
A su nombre, aló. ¿Cuántos están vivos todavía? Gloria a Jesús. Así que le animo, mi amado hermano, gloria a Jesús, vétete con Dios. Le animo, gloria a Jesús, saca tu mente materialista, gloria a Jesús, trabaja para Dios. Este tiempo se va a terminar. Muy pronto los bulleros desaparecerán y usted también desaparecerá si amas a Cristo. Si todo está listo, ¿qué cosa esperamos? Si todo el camino, todo el plan, gloria a Jesús, el nuevo orden, gloria a Jesús, avanzó todo está listo. Pronto así, el anticristo se lanzará. La gente ahí va a decir, verdad era, yo pensaba que era un cuentito, que el otro, de verdad, Señor, será demasiado tarde. A su nombre. Cristo le ama, le está advirtiendo. Los discípulos de Cristo tienen que negarse a sí mismos. Mateo 16, 24. Los discípulos de Cristo tienen que aprender a negarse a sí mismos. Mateo 16, 24. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos estamos contentos aquí? ¿Y cuántos están molestos aquí? Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Le animo, mi amado hermano, tú que conoces, tú que tienes estudios secundarios, tal vez eres profesional, usted tal vez conoce, gloria a Jesús, le animo a usted a que se meta con Dios, a que Dios empiece a usarlo a usted. Gloria a Jesús. Recuerda que Jesucristo dijo, yo a lo vil del mundo, a lo despreciado yo he escogido para avergonzar a los sabios. Así que no te quedes, todos al inicio hemos sido así. Le animo a que haga algo para Dios mientras está vivo. Empiece a predicar, empiece a caminar, empiece a ir a la iglesia con una causa. Si hay que sufrir, sufriré, pero con esa causa, por causa de Cristo. Así dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Hermanos, hermanas, hermanos de la iglesia en este tiempo, sasan, hermano, sasan, guabajina para mantener como a hijitos, como a vivitos, llevando su agüita, echarle a su cara. Otros son más lisos, agarran itana con itana, le echan, piña conco. Sasa, mi hermano, ya no sé cómo se hace despertar con agüitas, con todo, hermano, pero más antes habrá sido así. Ojalá ya que ya me he cansado, ya ojo para irme a tomarme agüita, lo que sea. Ya, la iglesia está cansado. Parece que no duerme de noche. ¿Para qué pasas mala noche? Noche se echa para dormir. Si eres hora o bastante horas, gloria a Jesús, hora, pero una hora. Ya, pero los demás estás durmiendo. ¿O no, hermanos? ¿Qué cosa? Durmiendo en la iglesia, o sea, de día. Yo le pregunto, a ver, panicuna tapurusa. Hamren que chakra kuna mansión, yan campi chay pision, mirinda kuna tapas apaspa, chay perique yana panki esposota. Chay yana pascachu, puñoruak chay puño. Trabajando puedes dormir, a ver, varones, trabajando alguna vez has dormido? Trabajando en lo material, suda y dale, tu cosa, mirique, gloria a Jesús, vamos, avanza, hijo, vamos. Gloria a Jesús, descansen un ratito ya, porque tengo que terminar punchado cuando ya está avanzando, ya, gloria a Jesús, no se está ganando tiempo, decimos, dale, hermano, gloria a Jesús. Y para Dios, para Dios, hay que darnos cuenta, hermanos, para Dios. A ver, ¿cómo es para Dios? Para Dios, cinca. Ay, pesipas cachcani. Sentado, mira, para nos damos cuenta que Dios está en segundo lugar. Y todo cuando está en segundo lugar no sale bien, hermano, gloria a Jesús. Hermanos, el evangelio, gloria a Jesús, es esto, pues. ¿Qué cosa? El evangelio es esto. Negarse. Tome tu cruz y síguele. Ese es el evangelio. Niégate, carga tu cruz, sigue. Ese es el evangelio.
Amén, mi hermano, mi estimado hermano, joven, señorita, hermanos, todos en general. ¿Ese es el evangelio? Síguele. Entonces, ¿será difícil el evangelio? No es difícil. ¿Sabes para quién es difícil el evangelio? ¿Para quién es difícil el evangelio? Para tu carne. Porque tu carne no quiere sujetarse. Amén, hermano, no quiere sujetarse a la ley de Dios. La carne. Gloria a Jesús. Si tú quieres venir en pos de mí, niégate. Número 1, niégate. Número 2, carga tu cruz. Número 3, síguele. Caticuy. Una fecha, yo había escuchado este cántico, me gustó mucho. Yo sé que usted tenga cantado que si tú supieras quién es Jesucristo. Yo le he cantado muchas veces, si tú supieras quién es Jesucristo, no amarías este mundo malo. ¿Por qué hoy la iglesia vive con antojos a este mundo? ¿Por qué hoy la iglesia, Dios pachoren, caspa? Si nosotros somos llamados de este mundo hacia afuera, ¿por qué la iglesia de Cristo vive enamorado de este mundo? Vive enamorado de lo que va a tener, de lo que tiene. Si todo esto nada es, nada vale. Cuando Jesucristo en su palabra nos dice, gloria a Jesús, ¿dónde vas a hacer tesoro? Nos ha dicho. Hey, pachapi, ¿no? Jesucristo nos ha dicho, tu tesoro harás, alaj pachapi. Manam kai picho. Si por la gracia Dios te da la bendición de administrar bienes, gloria a Jesús, pero no es para que pongas los ojos ahí, sino para la gloria de Dios, a su nombre. Hermanos, a ver, ¿a ustedes no les ha venido alguna vez cansancio? Has trabajado mucho, ya soy soco y poncha, ahora que chaipi, toco una con, que trabajos. Has venido, ya cansado estás en la casa. Ay, esposo, estoy cansado. Ya no voy, creo, al culto hoy día. Ya pantignes. Esposa pa chaipi, pintacoron, genas pa Satanás favor, mansayaron. Ari, esposa macoiña. Ño haya esposa nispa. Hermanos, ese es cansarte. Estás cansado, no estás cansado. Mi cuerpo está cansado. Pero hoy día es culto. No, tengo que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Me voy. Me niego a mí mismo y tengo que hacer lo que debo hacer, lo que Jesucristo me demanda que debo hacer. Amén, hermano. Estás con dolor. Y los familiares, o el esposo, la esposa, o los hijos, dice mamá, nanay wang rin kachkanki, amañam rin kichu culto man. Ari hijo, queda cosa o esposo, nispo. Pero saber qué cosa es, carga tu cruz, carga, sufre un poco por causa de Cristo. Huicha manacho, hay que sufrir un poco siquiera, pues gloria a Jesús. Rona rima son, rona mriki rima, pastor, wak hermano, mriki culpa yo mana yo harinay pa culto. Wak runacho o hamchu kanki. ¿Te das cuenta, hermano, cómo está la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo está la iglesia, hermano? Gloria a Jesús, pésimo en un discipulado, gloria a Jesús, pésimo en ser cristiano. Hermanos, a mí me convendría, yo digo, Señor, que venga cosas difíciles aquí, que venga este mundo, que venga persecución, que venga momentos difíciles. Chay, perique, ya chacuzonche. Chay, perique, guauji, paní. Chay, piche, que mana, corre ya jamón, que coltomapa, gloria, chay, picha, japaren, que coname. Gracias, Señor, gracias. Calladito, nomás ya. Ya no hay, gloria a Jesús, oración pentecostal, no hay en la iglesia. Ya no oran. Mandan a japarín cuñacho. Señor, ya no paico, Señor. Satanás dice, upayaya, uraconque, porque Dios me oye, usted está escuchando, Dios mismo. Calladito nomás. Pero la oración pentecostal, los hermanos ancianos saben, Señor, ayúdame. Aquí estoy, Señor. A ti ni quitamos nada ni taitayay. Gloria sea tu nombre. Nada igual mi cachcani, Señor. Pero palabra equipení. Nichkan papá. Jami apamunki, jampita. Jami chulababanki, Señor Jesucristo, jampita. Ham cambian wanki, Señor Jesucristo. Nuevos órganos. Gloria sea el nombre de Cristo. Llorar, clamar. Ya no hay eso en la iglesia, gloria a Jesús. Hermanos,
Hay dos tipos de oración en la iglesia. Un tipo de oración es simple, sencillo, común. Y otro tipo de oración lo llama la Biblia clamor, clamar. Es algo diferente los dos. Yo le pregunto a usted, hermano, vamos a decir, supongo, tú estás haciendo en un errado, en un camino, gloria a Jesús, solito está haciendo ahí, y de repente, gloria, cuando está haciendo ahí, silencio, cuchillo, te está correteando para que te mate. Señor, vecino, ayúdame pues. Ayúdame, vecino, ni wacho. Manachu kapariwa chaipe. Ya la pai koai. Peta huyari wong wakaipe. Katiwa wachkan, para que me mata, me está siguiteando, me auxilio. Auxilio. Manachu chaina kapariwa. Dios man. Cuando estos tipos de oraciones haces, ¿sabes qué cosa va a venir? Cuerpo y que gloria a Jesús, katkatanga, hinaspa ati, Dios manta ati, hamunga, vida y kiman, hinaspa hari, warmi, hari, sayarinki, gloria a Jesús, dispuesto a enfrentar a cualquier cosa que se venga. ¡A su nombre! ¿Tú quieres ser cristiano verdadero? ¿Discípulo verdadero? Número uno, niégate. Negarte a ti mismo. Hermanos, yo soy de la selva. Escúcheme, yo soy de la selva de Pichanaki, de Valle Hermoso. Yo nací ahí, viví ahí. Yo en mi juventud yo conocí a los 23 años a Cristo. Gloria sea, no estoy tiempo en el Señor, estoy ya 15 años yendo para 16 años en el camino del Señor. Para mí era difícil, gloria a Jesús, usar ropas adecuadas o ropa conforme dice la Biblia, con pudor y modestia. Y nosotros teníamos costumbre de decir a las personas, gloria a Jesús, que se vestía de una manera decente, decir, tío. Así, nosotros burlábamos. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, gloria a Jesús, eso me llegó. El pastor me dice, Carlos, ¿amas a Dios? Sí, pastor, pero cambia tu forma de vestir. Ahora, y matata robasa. Yo gampuni burla corona, breki tío, nispa. Yo gamanta chique, hokona, burla coronga, nispa. Sente corona, hok manta. A ver, usakchu, ichamanachu, sábado, tarisakchu, ichamanachu, risak chaina, luchachkane. Pero el amor hacia Cristo que yo tenía, gloria a Jesús, era más grande. Había unas ropitas ahí que estaba, gloria a Jesús, que había hecho promoción. Agarré ellos, me he puesto, gloria a Jesús, y fui. Y el pastor me mira, dice, Carlos, Dios te bendiga. Yo pensaba, ya seguro voy a dirigir ahora sí el culto. Me dijo el pastor, Carlos, el sábado que viene vas a venir a las 5 de la tarde y vas a trapear todo el culto. Trapear, era pulidito, era el culto de Valle Hermoso. Ya, pastor. Yo vine, hermano. Con amor para Dios, hermano. Escuchen un chacunata, todito, limpecito, gloria a Jesús, contento. De repente llegó ya la hora para el culto, 7 en punto, bien bonito, todo. El pastor llega y se sorprende y me dice, ¿quién ha hecho esto? Y yo, pastor, le digo, ya, muy bien, vas a dirigir el culto. Gloria a Dios, hermano, gloria a Jesús. Me he sentido alegre, gloria a Jesús. Voy a trabajar, gloria, Señor. Y cuando estoy así, me toca estar al frente. Y cuando estoy al frente, gloria a Jesús, salgo al frente para presentarme y me siento avergonzado, hermano. Oye, me roparé, y un paichata, gloria a Jesús. Y cuando me miran, la gente me está mirando así atento. Algunos los hermanos, ahí los jóvenes con quien nos congeniamos, me está mirando así. Me he avergonzado, no sabía ni hablar, hermano, gloria sea el nombre de Cristo. Satanás ya venía, en mi oído me susurra, dice así. Yangachos, mentiras, Carlos, tú no vas a poder. Mentira es. Mentira, parece que quieres predicar, mentira es, no vas a poder. Ahí está, tienes miedo, vergüenza, ¿ves? Gloria sea el nombre de Cristo. Hermanos, yo me he negado muchas veces a mí mismo. Muchas veces, gloria a Jesús, por negarme a mí mismo. Muchas veces he comido comidas que no quería comer aquí en Sierra, hermano, gloria a Jesús. He podido comer donde yo detestaba esta comida que le llaman chuno. Aquí entonces cuando mi mamita compraba, gloria, con mi mamá de Tintaipunco, gloria, compraba ese chunito, hacía su chunupasi. Entonces yo decía, guau, su olor no me gusta, me escapaba, gloria a Jesús, porque detestaba esa comida, esa bendición de Dios. Pero cuando un día, gloria a Jesús, en Ruroncancha, allá cerca de Yauli, gloria a Jesús, en Castilla Pata, esa bajita de Ruroncancha, gloria a Jesús, el año 2015, cuando yo estuve ahí, gloria sea el nombre de Cristo, hermano, empecé a predicar como hoy, desde las 10 de la mañana. Ya a las 12 ya estoy cansadito ya. Ya estoy agotadito ya, gloria, que no me han dado ni agua, nada.
Y me dice, pastor, me dice, se acerca, sigue hasta la 1. Hago todo mi esfuerzo, sigue ya, a la 1 ya llego con las justas, ya. Y de repente de la 1, el pastor dice, comida falta, hermano, hasta las 2:30. Yo digo, ya no doy, ¿qué cosa más? Dios está aquí presente, hermano, no estoy mintiendo. Y a las 2, ya me rindo, ya aquí ya. Entonces el pastor dice, hermanos, a ver, con el ministerio, 3 alabanzas. Alabanza te va a ver, pero yo estoy muriendo. Ahí no había tienda, hermano, así como aquí no había. Adentro, vas allá, la carta allá era, pero para ir también, arribita es el culto. Yo sé que los pastores conocen, arribita era. Entonces, hermanos, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿No salgo? Salgo afuera, agua. En ese tiempo agua se había secado. Estaban ahí, no había agua. Estaba secado en estanquecitos, poquita agüita habían recibido y ya estaban cocinando. Y de repente, gloria a Jesús, ya a las 2, que ya casi a las 3 salimos. Y cuando salimos, gloria a Jesús, traen unos 4 hermanos con mantada en cada punta, hermanos. A los pastores nos hacen sentar así alrededor. Ay, hermano, gloria, papas, papitas, han escuchado, gloria, voy a comer con sus salsicas. Hermano, le miro así, guaspicuchcan, chunos han escuchado, era. Y su olor llegó, hermano. Y dice, hermano, pastores, sírvense. Y lo que estuvo yo a leer, con anchi que me conocen, me jabarón, hermanos, tristita, chora corona. ¿Verdad, hermanos? Me he sentido triste. Ahora, para mí, no hay. Los pastores, me escuchan, cosesca, rico es chuna, ahora me gusta, pe. Entonces, hermano, gloria sea el nombre de Cristo. Los pastores se dan cuenta, hermano Carlos, come, pe, papá. Sí, hermano, le digo, sí, ya voy a comer. De poco rato los pastores se dan cuenta, hermano Carlos, ¿no sabes comer, siendo? No, hermano, no como esta comida. Me dice, ¿sabes qué, hermano pastor? Come, porque no, a ver, este es el único. Y yo gañata, hermano, la había creído, hermanos. De verdad, pues será aquí, es chunito nomás. No importa, pe. Y lo he probado unito, hermano. Su olor no me está gustando, le he probado unito con salsito, estaba cachichado, que la habían cocinado. Rico es ahora, me gusta, me encanta, hermano. Entonces, pruebo, hermano, gloria a Jesús, para hacer llenar mi estómago, nada más, no estoy comiendo porque tengo hambre, me está doliendo, por esto le pongo saladito con salsito y comiendo poquito. Le he comido 4 chunos. Cuando le comí 4 chunos ya, grandecitos chunos, le comí, ya estoy con esto más suficiente, no voy a comer más. Recién se viene sopa, patache, se viene segundo, se viene todo. ¡Wow, hermano, gloria a Jesús! Yo dije, mi corazón, pastor, me ha mentido, mentiroso, pastor. Pai mi carga culpa y que mi conay panispa. Ahí aprendí a comer chuno, hermano. Ahora me gusta chuno. Las cosas que no gustaba, me he negado a mí mismo por hambre, hermano. Gloria a Jesús, a comer. Gloria a Jesús. Muchas cosas que hoy me encanta, hermano. Gloria sea el nombre de Cristo. Hay muchas cosas, tienes que negarte a tu carne, a tu ego, a tu yo, a lo que tú sabes, a lo que tú entiendes, a lo que dice yo soy más. No, a todo ello tenemos que negarnos si queremos ser discípulos de Cristo. Tienes que negarte a tu vanidad, joven, señorita. Tienes que negarte, gloria a Jesús. Es que la juventud es moda, es que la juventud, gloria a Jesús, es como podemos ser algo movido. Quieren algo nuevo. Pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, quieres llegar a la presencia de Dios, niégate. A ver, pitas, mana, ¿quién no puede renegar aquí? Rabian Kicho, mamá. Rabiani. Manam nunca, Rabian Kicho. Antes, con Anja, manam. ¿Qué puede pasar si ahora te hago renegar yo? ¿Qué puede pasar? Hermanos, aquí no se sabe, hermano, aquí no se sabe. Gloria a Jesús. No puede decir, hermano con el santo ñachique, Carlos pa santo ñachique, mana chiqui, pilla con mancho. No, chaiba suten, dominio propio. Pitas mana rabia con mancho. Jesucristo pa rabiaron y chamanacho. Rabiaron, y tú dices, yo nunca he renegado. Eres más mentidor, hermano, estás mintiendo delante de Dios. Si Jesucristo, gloria a Jesús, tuvo un celo sano, rabiaba, Enrique, hermano, gloria a Dios, para así, en el templo estaba, gloria a Jesús, chaypicasca, paloma, oveja cuna, cambiador cuna, cambista cuna, mercado yam carga, Enrique, Jesucristo, Enrique, látigo tajapera unción, hermano, gloria, chaywan, Enrique, hueco te unción, rabiaron y chabanacho, chayminin, Dios pa palabra, piñacuy, pero ama, rabiacuy, pero, ¿qué cosa dice, hermano? Iráis, pero no pequéis, iman, piñacuy, pero soporta ya, ama accionaroicho, ama robaroicho, a su nombre.
Hay muchas cosas para negarnos, sí, mucho, hermano. Usted tiene que negarse. Usted no puede vivir así tranquilo, gloria. Chayna mriki kani, chayna chiqui guaño kusapa ñoga, chay kunata ninko, hermana kuna, hermano kuna. Chayna mriki carácter ni, chayna mriki mamá y papá y pajrua y coroban, chayna chiqui, Jesucristo, a mí me ha creado. Pero chaynata, Dios me cuidaban, nispa. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, pero no ama su pecado. A su nombre. Hermanos, un momentito, vamos a hacer un promedio, tal vez el ministerio de alabanza que nos ayude, un momentito. Gloria a Jesús, unos 2 alabanzas, hay tiempo. Gloria a Jesús, ¿se siente cansado? ¿O seguimos, hermanos? ¿Se siente cansado? Seguimos. Si está un poquito cansado, promediamos con unas alabanzas. Unas alabanzas, amén. Gloria sea el nombre de Cristo. A ver, Sayariche, ¿sabe? Sayariche, soldado de Cristo. Ay, soldado de Cristo, hermano. Con las justas, ay. Siéntase, hermano, siéntase. Teach. Muchos se molestan cuando se hace. Eso no es molestia, hermano. Yo muchas veces, seguidito le hago esto para saber cuál es tu carácter. Ya están mirando, en su cara más se nota. ¿Quién es en tu carácter? Medio rabioso, caraña, java mucha. Y me da chay, pastor, chistita, guachica. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos estamos contentos? Y mapas jamonga, vida y kiman. Pani. Niga con quien puni. Cruz nikita, kipinki. Hinaspa, rinki. Imam chay, cruz, sufrimiento. Sufre algo por causa de Cristo, pe. Si aquí nadie nos mata por venir al culto, ¿acaso alguien dice, amarinquicho, culto manispa, caipicho, cuchilluta, churachcan? A ver. O alguien por venir al culto, cárcel, picho, cachcan. ¿De qué difícil hablamos? A ver, ¿de qué difícil hablamos? A su nombre. ¿De qué difícil hablamos? Entonces tenemos, gloria a Jesús, esta bendita gracia. Amén. De poder ir al culto, de glorificar a Dios, de exaltar el nombre de Cristo, de servirle a Él. Gloria, que tenemos toda la bendita gracia. Pero decimos, difícil es Dios servir. Manam sasacho, hermanos. Happy pakuro, ya Dios man, chaype, ya chanque, vida equipe. Amén. Jamón hambre que ya chanchiña, jamón sasachaco y jamón chunga. Chay hambre que vida cristiano y chavalacho. Nanay mi juna, jamonga. Problema con jamonga. Chore, por tus hijos vendrán algunos problemas. Vendrán críticas. Vendrán murmuraciones. Pero así es, vamos adelante, es normal, hermanos. Bienaventurado, dice aquel por mi causa. Gloria sea el nombre de Cristo. Ya nuestro hermano ya está listo, vamos unos 2 coros, vamos a cantar, gloria a Jesús y luego seguimos, hermanos. Tenemos casi 1 hora todavía, creo que no sé hasta qué hora el pastor. Gloria sea el nombre de Cristo. 2:30, gloria sea el nombre de Cristo. Tenemos tiempo, A ver, nos ponemos en pie. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Quién vive? Adelante, papá, a ver, unos 2 coros, vamos a cantar. Aleluya. Bien, amados hermanos, en el amor de Dios, buenas tardes con cada ustedes. Dios te alaba y curso, amados hermanos, en el momento. Amén. Amén. Y a su nombre, ofréndale palmas a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Dios ni ay, te ay, camino y ta canchay. Dios ni ay, te camino y ta manares es vaya tama pal manares es vaya tama
yo niega causa tu yamaspi sungguh mangya koi kamu hamnya causa nai mangya koi kamu hamnya causa nai y a su nombre quien vive Señor Jesús yai mi kuya kuniyai Señor Jesús yai mi kuya kuniyai mga mapipaskan jumpai na kuya mana mapipaskan jumpai na kuya Señor Jesús yai mi kuya kuniyai Señor Jesús yai mi kuya kuniyai mana mapipaskan jumpai na kuya mana mapipaskan jumpai na kuya jai me huni bai mga tukusumbulyay jai me huni bai tukusumbulyay huwan yung tiyar mayay silong mapusana huwan yung tiyar mayay silong mapusana Santo eres, Señor, maravilloso Cristo. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, yai mi kuya kuniyai Señor Jesús, yai mi kuya kuniyai mana mapipaskan jumpai na kuya ko mana mapipaskan jumpai na kuya ko Sí, Señor. Señor Jesús, yai mi kuya kuniyai Señor Jesús, yai kuya kuniyai mana mapipaskan jumpai na kuya ko mana mapipaskan jumpai na kuya ko Manampipas kancho. Nipay mga tukusumbuyan Jai me hunipay mga tukusumbuyan Huwan yung tiyar mayay silong mapusana Huwan yung tiyar mayay silong mapusana Gloria a Jesús, aleluya. Jai me hunipay mga tukusumbuyan Jai me hunipay mga tukusumbuyan Huwan yung tiyar mayay silong mapusana Huwan yung tiyar mayay silong mapusana Y a su nombre y a su nombre. Ofréndale palmas a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Continuamos. Gracias, pastor, muchas gracias. Gloria sea el nombre de Cristo. A ver, ocupen su asiento. ¿Cómo estamos, hermanos? Gloria sea el nombre de Cristo. Atis haitam rike rimani kichwata, manam atis haitachu manam atinichu rimaita. Pero sí mi traba curongina, hermanos, pero ya, hermanos, rimach caniña, ya, más o menos, hermanos, gloria a Jesús. Wauji panicuna. Quisiera, usted piensa un momento.
¿Cómo se encuentra usted hoy? Piensa un momento, imaynam kachkan, katikuchkanki, imaynatam katikuchkanki, Jesucristo. Chaypak miriki fiesta. Mana, no es para comernos y volver a nuestra casa, no, sino, hermano, gloria a Jesús, nuestra vida espiritual mejoranan chikpakme fiesta. Amén. Para gozarse con el Señor, pues hermano, ¿sí o no? ¿Y cómo nos vamos a gozar cuando estamos débil, flaco? Hay que mejorar, hermano, ¿no es cierto? Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, imaynata mejoranchi, Dios pa palabrando yaris pastor con anguilla con corique palabrata, juglaunimanta, Dios pa palabranta. Entonces, chaita uyarispa, riki ñojanchi riki asu con kunchik y nas maña con kunchik Dios ta. Yana paikue kai piñoja mal kachkani taitay kai kunata Señor Jesucristo. Wichuri vidai kunamanta nispa. Amén, hermano. Aquí todos vemos santos tranquilos, gloria a Jesús, ni nadie hace nada. Pero habrá aquí alguien celoso, Warmia, o celoso, Hari. Hari Caspapa, total, sentimiento, ¿cómo puedo decir? Total, sentipaco, Hari. Chay Hari, mana chiqui, Hari, can mancho. ¿Sí o no? Imaynata, Hari Caspa, sentipaco, kanga. Warme chiqui, ahí se pasa. Pero no puede ver eso. ¿Qué cosa se llama esto? Resentimiento. Imam Chay, palabra resentimiento es obra de la carne. Entonces, Dios pa discípulo, cristiana, Warmi Hari Kaspa, Chay kuna kan mancho vidan chikpi. Pero kachkan meriki, Chay periki, palabra, nichka. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Pero kan man meriki kai. Huk punchao kainata jabaroni. Huk hari esposan tiachkan junto. Chay manas hari yoxeron kipachaman yoxeron. Chay pe carga joven kona lo que vienen a la fiesta pe. Chay van jaja nispa hermano burla pijina joven más ingina comporta kuchkan chay hari riki. Warmin hawari y matapas concho. Tranquilo. Entonces, imaynata caiga, ni cuyancho esposo te chamanacho nispa. Cuyaspa esposo kachkan huk celo sano, riki hijo, kainam kanki. Y chapas kaita, y bacha broma pa rimarunki. Entonces, runa kunam malta kawasuchkanki, warmipas nispa. Siempre es bueno llamar la atención. Ja, nispa kaina, espaldando table que aguspa hari, casado hari, si pasban man pugya kuchka. Warmen feliz y matapas cucuncho. Él está, yo no soy celoso, pero hermano, nispa, nichka. Eso no es ser celoso. Eso es ser precavido. Pero así hay, hermano, no sé por qué a veces, pero gracias a Dios, hermano, aquí los de banda que han venido son personas mayores, ¿ah? Los veo mayores y que están tranquilos sentados. Hermanos, pero no sé por qué. No sé cómo podemos hablar a nuestras hijas. Nuestras hijas son los que corretean atrás con los bandas. Que vienen. En muchos lugares he visto. Las hijas están ahí. ¡Ay! Banda conata, hermano. Y para eso se pintan los de banda. Por eso se sientan atrás, hermano. Pero no a ellos, no ellos. Ellos son personas mayores. ¿Qué tipo de discipulado, hermano, gloria a Jesús, vivimos? No hay miedo a Dios. Hermanos, yo digo, pero qué raro, ¿hasta dónde se rebajan estos jovencitas? ¿Entienden o no entienden? ¿Son personas o no son personas? ¿Entienden por acaso no han recibido a Cristo en su corazón? Para que tanto así se rebajen. A veces digo, da ganas jalar su oído y a veces con látigo hacer entender, hermano. Pero ¿cómo es posible? Sirviendo a Dios, joven sipas caspa, chaykunata rojanta. Así que mamitas, papitos, tenemos mucho trabajo con nuestros hijos. Yo tengo un hijito, ya está jovencito, va a llegar ya. Yo también tengo mucho trabajo. Pero yo sí soy celoso con mi hija. No celo enfermizo. Un celo natural como padre que debo tener, debo cuidar, debo proteger porque es mi hija.
porque Dios se lo ha entregado a mí. Yo administro a la hija que Dios me ha dado. Y yo voy a dar cuenta de ello también. Hoy chamana. Pero nosotros, algunos lo dejan en otros y sus hijas, jaja, jiji, correteando en la oscuridad afuera. A veces, hermano, no sé, mi esposa, hermano, se incomoda con esto. Y de verdad, pero incomoda, no sé si a usted, pero sí, no debe ser así. Este lugar, hermano, donde todos podemos estar sentaditos, si es para alabar, alabar. Si es para escuchar palabra, escuchar palabra. Si es para orar, todos orando tranquilitos, con amor a Dios, con respeto a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Ninga con quien pone. Dice, carga tu cruz, no dice mi cruz, tu cruz. Jesucristo ya sufrió, ya pagó Él. Ahora te toca cargar a ti. ¿Está entendiendo? ¿Alguna vez no ha pasado necesidad? ¿O sin necesidad no has pasado? Esa necesidad dice, ya vamos hermano, ¿cómo es tu nombre de usted? Freddy, no tienes plata, pe. Váyate a trabajar, pe. A tu esposa le usa Satanás y dice, púa ya, manda a mí con una chiva. Dios mismo, manda un cancho. Como hombre, ¿cómo te sientes? ¿Impotente? ¿Ya? ¿Sí o no? Dice, ahora, pero toca eriza, toca ita carampatariza, pero ya, mira, lucha, es una lucha, pe. Hay mujeres que no entienden el ministerio. ¿Tú crees que todo es fácil? ¿Tú crees que para que los pastores se paren aquí para predicar es fácil de noche a la mañana? ¿Acaso no estamos machacaditos por toda área que hemos pasado en nuestra vida? ¿Acaso Dios no nos ha formado, hermanos, en toda manera? ¿Acaso ha sido fácil? Pero en todo ello hemos aprendido a cargar nuestro cruz. Carga tu cruz. Lo que te toca cargar, nadie va a cargar por ti. Amén. Alguien te insulta cuando te dice, Chainam Kanki, Chainam, Cristiano Kunan Kan, Suba Kanki. Así te dice personal, literal, frente a frente. Gloria a Jesús. No te sientes mal, pues. Eso es normal que tiene que pasar un cristiano. Y si no pasas eso, no eres cristiano, no eres discípulo de Cristo. ¿De qué entonces vamos a hablar? ¿De qué evangelio vamos a hablar? Pero dice esto por causa de Cristo. No vaya a ser mal hablado por tu propia causa, es otro asunto. Ve a tu caso, pues. Si por metiche, si por entrometido, por rebelde, por problemático, por iracundo, por pendenciero te ganas problemas, ve a tu caso. Pero si tú sufres por causa de Cristo, no te agaches, alce la cabeza y glorifica a Dios porque esto es digno. ¡Aleluya! Un día, una persona medio animadito, tenía de tener esa persona, a mi primo arriba le llega, pe. Ah, tú has robado mi manguera, 400 metros mi manguera has robado. Usted con Carlos, ¿Quién Carlos? Aquí abajo con Carlos, con ese hermano Carlos. Mi primo es cristiano, pero su carácter no estaba formado. Dice, ya, dentro a mi casa. Ya, mira. Ahorita voy a mi primo. Dice, había llamado con cola, yo no estuve ahí. ¿Por qué no has estado? Pues diciendo, me llaman. ¿Por qué no has estado ahí, primo? Así nos ha venido a decir de ese vecino. Dice, hemos robado manguera contigo, los dos hemos robado. Hay que hacernos pagar nuestro mora. ¿Cómo le llaman eso cuando alguien te habla mal? La deshonra que nos está haciendo. Pero yo le digo, primo, déjale, pe. Pero me ha dado cólera, ¿cómo es así? Tú eres ratero. Yo también soy ratero. Así le digo. Gloria a Jesús. Yo le encuentro a ese vecino, le digo, vecino, buenos días, le doy la mano. Yo estoy esperando que me diga, tú has robado, no me dice nada. Vecino, Dios le bendiga. Hermanos, yo quiero decirles algo en serio. De aquí decir esto, mira, he escuchado muchos siervos que dicen así, pero está escrito en la palabra de Dios. Aquí te tira uno, esto te dale, así. Yo le digo una cosa, yo le doy a lo contrario.
Todo le queremos nosotros, hermanos, darle literal. Esto no es literal. Esta palabra no es literal para decir ya, Haricho Cachcan, que te va a dar uno bueno. A ver, papá, aquí sí tomas yapa, me quítale en esto, te vuela tu diente. Por eso yo le digo a estos hermanos que estén hablando o enseñando así, boca habla, pe. Pero esta palabra es espiritual. Si la persona te da en esta cara derecha, tú muestras la otra cara como cristiano. O si esta cólera te dio esto, retírate ya, vecino, estás alterado, me retiro. Retírate, pe. Porque a lo contrario, puede trabajar el enemigo y puede salir discutiendo o hasta... Mira, estas cosas suceden por falta de entendimiento. Estamos entendiendo, hermano, de aquí te da, dale el otro también, ese es verdadero cristiano. A ver, dale. Capaz te va a devolver 2, 3 esa persona que esté hablando, por más esté al frente. Hermanos, los discípulos demandan de un carácter formado. Si tu carácter no está formado, gloria a Jesús, vamos a hacer quedar mal a Dios en algún tiempo. Un hombre de Dios, tremendo de Dios, un hombre tremendo, gloria a Jesús, que predicaba, gloria a Jesús, en diferentes países, hablaba mucho de la familia, él se sentía fuerte en parte de la familia, pero un día, por dormir con una mujer, perdió todo su ministerio. Y esa mujer lo estaba persiguiendo, hasta que en un momento entró, destruyó su matrimonio, destruyó su ministerio. De nada ha servido que ha estado predicando, tremendo hombre. Por eso hay que tener bastante cuidado. Lo que queremos es que nuestro carácter esté formado. Amén, mis amados hermanos. Los discípulos de Cristo tienen que formar en esta área del dominio propio, en el carácter, para mejorar, hermano, gloria a Jesús. Si a un día te ganó, pero pide a Dios dominio propio y para mejorar esta área. Amén, hermano. Porque para poder negarnos a nosotros mismos es carácter. Para que cargas tu cruz es carácter. Y para que le sigues también necesitamos carácter. No ese carácter de renegón, no. Estoy hablando un carácter trabajado, amoldado, un carácter, gloria a Jesús, pulido, como cristiano, como hijos de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Número 2, renunciar al materialismo. El discípulo de Dios tiene que renunciar al materialismo. 11:30 nomás, ¿no? Sí. Ay. Falta. Gracias, Señor. Dios es grande. Hermanos, gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 14, el versículo 33. 14, Lucas 14, el versículo 33. Dice así la palabra de nuestro Dios, la palabra viva. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta palabra es viva, eficaz y no es muerta. Si usted me dice, gloria a Jesús, en Mateo, bueno, para los judíos. Aquí está hablando en general, Lucas. A toda la iglesia del mundo entero y a todas las personas que somos nosotros gentiles. Si usted como cristiano, como seguidor de Cristo, no te niegas a ti mismo o no niegas lo que tú tienes, tus posiciones, y los pones en las manos de Dios, no eres discípulo de Cristo. ¿Por qué muchos no vienen al culto? Porque tal vez de noche van a regar. ¿Por qué muchos no vienen al culto? Porque su carro está manejando, está trabajando en transporte. ¿Por qué otros no vienen al ayuno? Porque su casa está haciendo en ese día de ayuno. Dígame usted, eso es poner, hermanos, las cosas materiales en primer lugar que a Cristo. Aquella persona que hace eso no es discípulo de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, como si no tuvieras, pero teniendo, no puede ser discípulo de Cristo. He visto a las personas, gloria a Jesús, Dios le había vencido un carrito, salen del culto, están mirando su carrito, están haciéndole así. De nuevo, entran adentro un poquito, prenden su llave, suena la llave, el automático suena, están mirando de nuevo, vuelve. ¿Qué? Yo voy a amar más a las cosas materiales que Dios me haya dado, o el trabajo, el esfuerzo que haya hecho y haya conseguido. Hermanos, hermanas, imaginan pita, gloria a Jesús, nuestras hermanas ancianas, churen kuna chayaramon culto ora periki manam hamuncho culto man. Es que wambra kuna mriki chayaramon chay meriki manam hamunicho nispaninko. Chay chukan man cristiana kai verdadera. ¿Qué cosa? A lo que tú posees, renuncia. ¿Qué nos puede, qué cosa nos parecería como en aquel entonces cuando Jesucristo había llamado? Su llamado era directo. Yo pensaba, ¿qué me está tirando el pastor? Saber que cuando, hermano, gloria a Jesús, el llamado es directo. Vamos a decir, gloria a Jesús, dice, hermano Jacinto, sígueme. Ah, pero mi casa, mis hijos. Jesús no dice nada, solamente sígueme. Hermana, Emansutique. Dios dice, acá te voy, nada más, es escuchas. Pero hace, y mira, el llamado era algo especial. Mateo, sígueme. Mateo estaba sentado en los bancos de los tributos. Y Mateo me dice, mira, pues Jesús, es que soy cobrador de impuestos. ¿Cómo? No dijo nada. Y Jesús tampoco no le dijo, diga, nada, sígueme, nada más. Y lo siguió dejándole todo en la mesa. ¿Sabes qué significa esto, hermanos, hermanas? Hay personas que son profesionales y Dios les llama al ministerio, dejan todo y siguen. Pero aquellos que no dejan y están siguiendo, sirven a medias. César y Dios, César y Dios. Y no son radicales completos, no son discípulos llamados completos. Pero hay personas siendo profesor, siendo, gloria a Jesús, profesional, lo dejaron y lo siguieron a Cristo, a su nombre. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén. Usted tiene que seguir a Cristo. Tú puedes tener bien, está bien, pero todo esto que está en las manos de Dios. Tú hagas primero lo que es para Dios, luego harás lo segundo para ti. Pero nosotros somos al revés. Las personas son al revés, hacen lo primero para Él y luego para Dios. Nadie puede cambiar el día del culto por alguna área. Nadie. Ni por trabajo, ni por cansancio, ni por dolencia, ni por nada. Culto es culto. El lugar de Dios es el lugar de Dios. Amén. Y Pedro dice en el versículo 18, versículo 28, en ese mismo libro, 18, 28, dice así. Voy a leer lo que dice Pedro. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. No está diciendo que yo puedo dejar a mis padres. No está diciendo que tú puedes dejar. No está diciendo eso. Está diciendo, gloria a Jesús, que nosotros como cristianos debemos poner en primer lugar a Dios. Amén. Primer lugar Dios, luego será tu trabajo, luego será todo, pues. Y todo va a salir bien y va a ir bien. Y cuando se alteran las cosas, cuando está mal ordenado. Dios, familia, obra. Estamos, hermanos, gloria a Jesús. Entonces el discípulo tiene que hacer eso. Si quiere ser seguidor de Cristo. 3. Los lazos familiares en segundo lugar. 14:26, ahí mismo en Lucas, así dice la palabra del Señor. 14:26. Si alguno viene a mí,
no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo creyente, no puede ser mi creyente, no dice discípulo, dice. Nos dice hijos, nos dice discípulos, nos dice iglesia, nos dice novia. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que con esto nos está diciendo la palabra del Señor, hermano. Usted no debes poner en primer lugar a tus familiares, a tus lazos familiares, que a Dios. No puedes. Jesucristo es celoso. Lo que es de Dios es de Dios. Y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Usted no puede. Alguien dice así: hermano, no he venido al culto porque mi hijo no ha querido. ¿Qué cosa es eso? ¿Hijo se manda en el culto? ¿O hijo se manda en la casa? No estamos entendiendo, hermanos. Gloria a Jesús. Permanecer. San Juan 8:31. Voy a terminar ya. San Juan 8:31. Dice así la palabra del Señor. Permanecer. Discípulo de Dios tiene que permanecer. 8:31 dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos llamados, kai Dios pa palabranta, kasunanchikmi. Para hacer caso, para obedecer palabra de Dios, estamos llamados tú y yo. Amén, hermano. Kaita kasukus pariki anak pachaman chayasoncho echa manacho. Si tú eres desobediente a esta palabra, no vas a llegar al cielo. Esto es nuestra brújula para nosotros. Y esto es nuestra linterna en medio de la oscuridad para poder caminar, para vivir por ella. Amén, hermano. Si una iglesia, un cristiano, sabiendo leer, no lee palabra de Dios, manam le hincho, a veces un versículo nada más lee, no amas a Dios. Yo le voy a decir a unos jovencitos, a ver si alguna vez, dice, se emocionaron, gloria a Jesús, tuvieron ahí, va a ser su novia. Ve una cartita que le manda. Su novia le manda una cartita a su novio. Y el novio con qué esperanza, con qué carta, dice, con qué alegría, hombre, ¿qué me estaré diciendo todo? Lee, wow, qué contento se lee, mira, dice, me ama, me extraña mucho, wow, su corazón está queriendo saltar ya. Esta es carta de amor más precioso de nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestra alma. ¡A su nombre! Y usted debe amar la palabra, usted debe leer la palabra, usted debe meditar la palabra, usted debe comer la palabra, usted debe vivir la palabra. Si tú amas a Dios. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios. Sabiendo leer, ¿no lo lees? Es pecado. Hucham chaija. ¿Por qué en las mañanas, en las tardes, ahí sentando tal vez o volviendo del trabajo, gloria a Jesús, mientras comiendo un ratito, descansando, una leída, gloria a Jesús, Dios háblame? Lees en la mañanita, a las 4, a las 5, a las 6, lees palabra de Dios. La iglesia hoy dejó leer palabra de Dios. ¿Sabes qué cosa se ha metido? Esto está primero. Despierta con esto, duerme con esto. Esto es primero. A ver qué dice mi historia. A ver qué está el Facebook. A ver la noticia de Dina, qué cosa de la presidenta. A ver quién hermano está ahí. Esto es primero. Yo siempre me gano, hermanos, si alguna vez me miras usted así algunas cosas haciendo o viendo, tal vez ahí, hermano, estoy haciendo yo algo aquí. No tengo tiempo para otra cosa, estoy viendo concordancia, estoy viendo algunos estudios, gloria a Jesús. Es muy bueno, nos ayuda a nosotros. Pero otros allá atrás,
también hay su historia, Facebook, también otras cosas. Pero dice, aquí están en la iglesia, su presente, su cuerpo está aquí, pero su cabeza, ¿dónde estará? Su pensamiento, ¿dónde estará? Hay personas que son combinaditos, ellos salen combinados, dice. Tienen su música de alabanza y también tienen música lo contrario. Hermanos, no les juzgo a nadie, pero si nosotros vamos a ser hijos de Dios, discípulos de Cristo, por favor, amemos a Cristo, respetemos su palabra, respetemos a Él, porque todo dice sin duda, lo que sembrara el hombre va a cosechar. Tú que siembras, eso vas a cosechar. Tú eres mentiroso, alguien te mentirá a ti. ¿Me está entendiendo, hermanos? Gloria a Jesús. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Así que, hermanos, aquí en la palabra dice, permanecer en mi palabra. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Munas paiki hina jamón que Dios pawasin maninchu. Uicha nichkan contrarioto. Nichkan mana falta cuspa. Wasi mangrinki. Kultuman nispa nichkan. Hebreos 10:25. Chaypi nichkan chaynata. Manam nicho atispay que hinaya. O no dice, ay, cuando tú estás cansado, ya no vengas, yo te voy a obviar ya. No dice. Descánsate ya, pues, hijo. Yo gamrik sin yo pai chata chagra perike trabajorón que. No dice. Mana falta cuspa. Aswan ya kai kunata jawarispa. Kai mondota jawarispa. Kai todo lo que está sucediendo en este mundo entero. Kai naturalizata jawaspa. Aswan ya. Con más, dice, con más atención. Con más decisión. Vengan a mi casa. Exhortando los unos a los otros. ¿Estamos, hermanos? Gloria sea el nombre de Cristo. 5. Fructificar. Estamos llamados. Rurunanchik deben. A ver, con los que duermen a su nombre. Siempre duermen. O siempre les escapa. Fructificad. Rurunanchik deben. San Juan 15:8. Kainatan en Dios pa palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y mata ham ruruchkanki. Ayintacho o mana ayintacho. Ururuchkanki chu puño itacho ururuchkanki. Falta kuitacho ururuchkanki. Kichka songuta o icha ururuchkanki. Sentimentuta ichapas ururuchkanki. Piña pakoi, rabia pakoita. Resentimiento. Seréis así mis discípulos. Somos llamados para producir. ¿Qué cosa vamos a producir? Gloria a Jesús, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a producir, gloria a Jesús, que usted está empezando a crecer, que usted está empezando a madurar, que usted está empezando a avanzar. Gloria sea el nombre de Cristo. Hermanos, wajipanikuna, manachu kangman riki, manachu riki kangman kainata. Dios por su gracia, por su misericordia, te ha salvado a ti. Te ha alcanzado a ti. Y majucha vida pichique. Todos hemos estado viviendo. Pero en esa realidad Jesucristo nos ha salvado a nosotros, nos ha alcanzado a nosotros. Si alguien está durmiendo a su lado, dale un codo fuerte, hermano, que se molesta. Si se molesta, dile, hermano Carlos, me ha dicho, nada más, dile. Paita majaroy pasnine. Codéale fuerte, hermano. Si se molesta, dile, pues bueno, ya encárgate con hermano Carlos. Mis amados hermanos, hermanas. La iglesia vive así porque no tiene propósito. Vives así porque vienes al culto. Voy a ir, hina tapa, rirusa, a ver. Y matata, fiesta, a ver, ningaco. Y matata, mi congaco. Y matata, a ver, hina tapa, rirusa, greque. Ya, chay perique, alabacosa, chay pichique, ore agricusa, palabra tapas, nispa. Hinata, nispa. La pregunta es, Chayna pensaspa, ¿ayen chocachcanque? Usted, hija, que me está mirando, que tienes hijo, ¿eres casado? No te sientas mal, pero hija, tu esposo, tu pareja, sea bancayo. ¿Qué tiempo ya eres cristiana? Gloria a Jesús, pero te gustaría
Y usted va a pedir por su esposo para que su esposo se entregue su vida y entonces luego te casas. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Lo imposible para Dios es posible. Yo te quiero decir de frente, hija. Mi esposa ha sido cristiana. Ha sido cristiana. Yo le conocí siendo cristiana. Ha sido fiel en su juventud. Yo le doy gracias a Dios por darme una esposa tal como es ella. Pero cuando empieza el ministerio, ella se pone en contra del ministerio. No quiere que trabaje en el ministerio. Solamente quería él que yo sea un simple congregante, simpatizante, ir al culto y orar y volver en ese plan, Yo tuve lucha fuerte. Yo digo, Señor, si tú me has llamado al ministerio, tú vas a hacer entender a mi esposa. Dios la ha hecho entender, no a las buenas, no quiso, a las malas. Y Dios le ha hecho entender y Él ama la obra. Cuyanme, obrata. Amén, hermano. De una persona que era lo contrario, Dios hace cambiar. No hay nada imposible para Dios. Cuando una persona se rinde y cuando una persona se humilla delante de Dios, aquí estoy, Señor, ayúdame en esto, haga esto, yo voy a hacer esto, Señor, yo quiero hacer esto. No va a haber, Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Usted, hija, ¿qué tiempo estás en el Señor? Sí, usted. Qué bueno que están aquí sentados escuchando palabras de Dios. No se sientan mal tal vez ustedes con estas palabras. Estamos hablando a los cristianos ya que están viniendo constantemente. Ya están 4, 5, 10 años, 15 años sin hacer nada. No entienden el principio del discipulado. No saben por qué viven ni para qué viven. Pero usted no se sienta, usted le ama a Cristo. Para usted la palabra del Señor es San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Su nombre! Cuando una segunda semana de abril 2007, gloria a Jesús, Jesucristo llegó a mi vida, llegó la vida a mi corazón, a este joven terco rebelde. Jesucristo llegó, me alcanzó, gloria a Jesús. Yo vi la vida de una manera, vi el mundo, gloria a Jesús, de una manera diferente. Vi a las personas que no conocían a Cristo, gloria a Jesús, y me sentía mal. ¿Qué tanto tiempo he estado ciego? Pero gracias, Jesús, por abrir mis ojos. A su nombre. ¿Qué tal manera, gloria a Jesús? Pero quiere decir, la vida cristiana, gloria a Jesús, siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a luchar hasta el día de nuestra muerte. Amén, hermano. Pues imaginampi, mira, imaginampi, canga lucha, imaginampi. Antes de entregar mi vida a Cristo, mi amigo era Satanás. Con él junto estuve andando. Y Dios va y pichiquicarga. ¿Ya? Ahora, chay, vidapi, tú estás vidapi, yo estoy en esa vida. Jesucristo con su luz me alumbra, me llama a su presencia, gloria a Jesús, me hace caminar de atrás para aquí delante a la fuerza cuando yo no estoy queriendo, me hinca de rodillas y yo empecé a llorar como niño. Ay, llegó la vida, llegó luz, toda oscuridad salió, gloria a Jesús. Ahora ese enemigo, ese que era mi amigo, se ha vuelto en mi enemigo. Por eso nosotros tenemos lucha, no contra carne ni carne, sino contra principado y potestad, contra huestes de las tinieblas, su nombre. Y la lucha está continua en tu vida. El discípulo tiene que luchar, el discípulo tiene que vencer, el discípulo tiene que derrotar, el discípulo, gloria a Jesús, con el poder de Dios tiene que vencer a su nombre. El discípulo de Dios no puede estar andando así cabizbajo. Ay, ya me ha ganado. No, el discípulo de Cristo, por algo tenemos un Dios grande. Yo le pregunto, ¿Satanás tiene poder? Tiene poder. ¿Y Dios tiene poder? Él es todopoderoso, está por encima de todo. Dios le creó a Satanás. Amén, hermano, gloria a Jesús. Y nosotros tenemos la ayuda de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y no podemos estar cobarde, un discípulo cobarde, un discípulo escapándose de la tentación, un discípulo, gloria a Jesús, que no enfrenta, sino que se escapa. El enemigo le pone cualquier antojo, se está corriente escapándose. No, hermano, gloria a Jesús. Ponte en ayuno, gloria a Jesús. Derrota todas las obras de la carne. El discipulado demanda mucho de nosotros. Yo le quiero decir, hermanos, no se incomoden tal vez algunos siervos, sin algunas veces sí, Dios obra. A veces, hermano, cuando dicen pastores, ¿cuántos están enfermos? Pasan muchos, sí.
Sí, yo no puedo decir que no. Algunos se sanan, sí se sanan. Pero si pasan 20, de los 20, ¿cuántos se sanan? ¿Se sanarán o no, capaz? No es que porque el pastor está mal. No es porque nadie está mal. Recuerda, Jesucristo, gloria a Jesús, la primera parte, cuando esta mujer estaba enfermo, dice, con flujo de sangre, ¿qué le dijo? Le dijo, yo te he sanado, pues yo soy Dios, te he sanado. ¿Le dijo? Tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado. Te ha salvado. Lo que Jesucristo está más interesado en salvar la alma del hombre y de la mujer. ¡A su nombre! Gloria a Jesús. Salvar el alma. Más que sanidad, por encima de todo ello. Amén, hermano. Por eso estoy queriendo decir, ¿le gusta fácil, sí o no? Fácil. Siempre piensan que con una oradita quieren sanarse. Pero ¿cuántos nosotros hemos pagado precio por ello? ¿Cuánto ha pagado precio para que usted pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo? Por eso estamos así. Por eso vivimos así. No queremos pagar. No hay tiempo para Dios. ¿Sabes para qué cosa hay tiempo? Para chakra, para trabajar, para estar afanado, para hacer las cosas, para todo está. Para eso hay tiempo. Para los hijos, para llevar a la escuela. Pero para Dios, ¿cuándo va a haber tiempo? Jesús te está esperando en ese lugar. ¿Cuándo? Nos damos cuenta, hermano, un cancho tiempo. Totalmente ocupado, cristianos, discípulos, totalmente ocupados. Dígame a Pedro, Juan, ¿estaban así ellos? Los primeros cristianos estaban totalmente ocupados. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén, hermano. Porque cuando hay el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, gloria a Jesús, se va la flojera, se va el desánimo. Gloria a Jesús. Si tú no tenías palabra de Dios, Dios te da sabiduría, te da entendimiento para que vayas, para que avisa, para que anima, para que hables la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Para que ores, para que ayunes por los vecinos. Porque adentro está el Espíritu Santo, el fuego te empuja. Y mientras sin eso no hay nada. Somos religiosos. Venimos por costumbre. No quiero decir nada. Esto no es por forma de... ¿Sabes qué cosa, hermanos? Nosotros a veces nos podemos ver, hermanos. Hay problemitas que pasa con algún pastor que está muy sonado. ¿Sabes qué cosa dice? Él dice, hermano, esto no es así. Este está mal. Él dice, no juzgues, hermano, no juzgues. Dios es el que juzga. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados para juzgar, pero de cabal. No me entiendo. ¿Está entendiendo, hermano? Dice el texto bíblico, no juzgue para que no seas juzgado. Con la misma vara que mides serás medido. Y abajito está el texto clave que dice, tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Como decirle la lengua. Nadie puede domar la lengua. Nadie. Manan pipas. Chaymeriki no se escapa. Muchos hablan de aquí para adelante que nadie no puede. Así dice la Biblia que nadie puede domar la lengua. Usamos textos para los pretextos. Pero más abajo está el principal, el texto clave que dice, hermanos, esto no puede ser así. De un ojo de agua no sale amargo dulce. Sale bien dulce, bien amargo. ¡A su nombre! Pero lo torcimos, dice, nadie puede domar la lengua. Manan pipas, kai hayuta, no pueden dominar nispa. Pastor Kunamriki, Huyaconco, que Dios nos perdone, que me perdone a mí también, tal vez por decir eso, pero es así la realidad. Pero sin embargo, gloria a Jesús, ¿acaso no podemos domar la lengua? Por eso, pues, los cristianos muchas veces se acostumbran, hacen chistes colorados en sus trabajos. Por eso hacen sus bromas pesadas. Por eso, hermano, gloria a Jesús, demasiado broma. Por eso, hermano, gloria a Jesús, hay demasiada, gloria a Jesús. No hay respeto a Dios con su boca. ¿Por qué? Porque se le dice así, pues. Dios se merece respeto, hermanos. Y con nuestros labios tenemos que glorificar al Señor. ¡A su nombre! Voy a terminar con esto. ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? ¿Y cómo vamos a morir nosotros? ¿Te das cuenta? ¿Qué tan lejos estamos de esa vida nosotros?
No podemos luchar con nuestro ego. No podemos luchar con nuestro carácter. Hay que luchar con nuestro carácter. Hay que vencer ello en el nombre de Jesús. Hay que buscar a Dios. Hay que hacer algo por nuestra vida, por mantenerle vivo, nuestra vida espiritual activo. Haga algo, gloria a Jesús, por tu vida. No seas conformista. Si tu corazón está seco, vacío, pero date cuenta, estoy mal así, Señor. Algo tienes que hacer en mi vida, Señor. Este día me presento en sacrificio, Señor, a ti, pero tú tienes que ayudarme, Señor. No seas conformista, lucha por tu salvación, porque esto vale más que oro. A su nombre. Oro y plata no te salva para arriba, pero Jesucristo y tu compromiso serio con el Señor te lleva al cielo. Gloria a Jesús. Amén. Hermanos, a veces yo pienso así como loco. ¿Qué nos diría Pedro si volvería ahorita? Él dice, parece aquí, y nos predicaría. ¿Qué nos diría? Capaz a todos nos bota. No porque con palabras así, hablando lisuras, sino con palabra de Dios. Mira cómo era su vida. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Por eso la iglesia, con tanta urgencia, tenemos que volver a lo que éramos antes. Volver al principio de lo que éramos. Volver al inicio como hemos empezado, en el movimiento, en el poder del Espíritu Santo. Volver ello. Vence tu sueño, vence todo ello en el nombre de Jesús. Si Dios tiene poder, no tiene poder para que vence tu sueño, ¿no? No tiene poder, gloria a Jesús. Jesús tiene poder para todo. Él es poderoso. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Qué vas a hacer? Un día, en un día menos pensado, la iglesia desaparecerá de esta tierra. Los discípulos verdaderos desaparecerán de esta tierra. Hermanos, ¿qué podemos decir? Vive con una causa, sufre por causa de Dios, sufre por las almas, ora por los demás. Hermanos, Marcos, el apóstol Marcos, o el discípulo Marcos, murió en Alejandría, Egipto. Después de ser arrastrado por caballo, a Marcos por predicar el evangelio como misionero en Egipto, en Alejandría. Gloria a Jesús, le agarraron, gloria a Jesús, le amarraron sus manos desde su cuello, gloria a Jesús, y ponieron en 4 caballos en calle, lo arrastraron hasta morir. Manacho runa kainimpe, chay, cuando está arrastrando, gloria a Jesús, carne está saliendo pedazo en las tierras, le está arrastrando en piedra, en todo. Manacho hari kainimpe, guajarja. Pero él estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. Y el discípulo tiene que estar dispuesto a morir por causa de Cristo. Si hoy aparece un hombre malo y a todos nos dice, a ver, los que no quieren morir afuera, ya listo, ya está listo, ya armado, ¿y estaría dispuesto para dar tu vida por causa de Cristo? Esa muerte sería preciosa, ¿no? Porque nos hace un favor para estar al lado de nuestro Padre. Pero la muerte que ha muerto Marcos, el apóstol Marcos, fue doloroso. Porque ha sido arrastrado. No porque era malo Marcos, no porque era un hombre malo, un hombre delincuente, no. Sino porque amaba a Cristo y por la pasión y la locura de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y el enemigo pensaba,
Satanás decía, ahora sí, estoy eliminando a estos discípulos. Ahora sí está muriendo Marcos ya. Ahora sí va a morir el otro ya. Pero recuerde, gloria a Jesús, que cada vez que cuando moría un hombre, un discípulo de Cristo, había 10, 20 más que se convertían a Cristo. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Lucas fue ahorcado en Grecia, en Atenas. Gloria a Jesús, como resultado de su tremenda predicación a los perdidos en aquel entonces. Amén. Ahí a Lucas, gloria a Jesús, lo cortaron el cuello. Lo ahorcaron y luego le cortaron el cuello. ¿Por qué era malo? No. Porque por la locura de la predicación el Espíritu Santo estaba adentro. A su nombre. Pedro, este hombre, gloria a Jesús, que había negado a Jesucristo, pero Jesucristo le había rogado al Padre y luego fue restaurado, luego fue bautizado por el Espíritu Santo. Lo que dijo en esta palabra, aún mi vida voy a dar por ti, lo ha cumplido. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Y Pedro murió así. El tremendo hombre dio el discípulo de Dios viviente, del poder del dueño de todas las cosas. Cuando él quiere en su poder está a quitar la vida, pero murió crucificado. ¿Tú cómo vas a morir? Negando a Dios, ¿no? Mana kultuma hamus pao, tercotokus pao, con tu carácter liso cas pao. Liria coipi, guañón que chaipi. Pero cómo murieron estos hombres santos, discípulos de Cristo. Y nosotros cómo tenemos que morir de la misma manera. A nuestro ego tenemos que matar, a nuestro orgullo tenemos que matar, a todo esto, persona, hombre, viejo, tiene que ser eliminado en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago el justo fue arrojado del pináculo del templo, casi a 100 metros de altura. Porque él niega a Cristo, ya no predicas más ya el nombre de Cristo. Y si tú predicas, te vamos a aventar de aquí para abajo. Él seguía predicando de Cristo, seguía hablando de Cristo. Jesucristo te ama, seguía diciendo. Mana monanquicho, mana caso con quicho, no. Hueco terón, corrige, oraiman, 100 metros abajo. Y Santiago no había muerto, estaba vivo todavía, había revivido a esa caída. Con palo le han dado como a animal. Umapi, guaño nampa. Así murieron los discípulos de Cristo. Así murieron aquellos hombres presentes que estaban con Jesucristo mismo. Santiago, el de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. ¿Sabes qué es decapitar? ¿Alguna vez ha matado un pato? Pato en la selva se mata, sí. Para que sepas, hermano, agarras un machete, le pones el cuello así en una maderita, cabeza vuela. Así se mata, pato. Gallina es otra forma que se lo matan. Gallina la agarras y corre. Así como a pato lo cortaron a Santiago, hijo de Zebedeo. ¿Por ser malo? Por amar a Cristo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, en Petras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Y dijo, cuando le habían azotado 7 soldados, bien azotados, totalmente ya queriendo morir, este hombre dijo con su boca esto: hace mucho tiempo he deseado esta hora feliz, ya me voy con Cristo, mis ojos aparecen al lado de mi Señor. Gracias a su nombre. La muerte nos hace un favor para estar al lado de nuestro Padre. La muerte no es una separación, a lo contrario, la muerte nos une cuando estamos bien con el Señor, porque aparecemos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y continuó predicando, dice, a sus verdugos por 2 días. Luego murió. Tomás fue apuñalado con una lanza en India en su viaje misionero en India. Judas Tadeo fue asesinado con flecha cuando se negó a negar su fe en Cristo.
Matías fue apedreado, luego decapitado. Pablo fue torturado, luego decapitado por el emperador Nerón en Roma. Bartolomé, conocido como el Natanael o Nataniel, fue martirizado en Turquía por su predicación en Armenia, donde fue desollado. Esto es lo que más me duele. Imam Chay, palabra desollado, busquen diccionario. ¿Saben? Imam Chay, palabra desollado. Kai, discípulo, gloria a Jesús, Bartolomé, Imam Chacatarunco, Kainata, Chacatarunco, desollado, Kaimi. Cochita, Jorbón, Quereque, Pille Junta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes cómo, sí o no? Pero Cochita, mana, causas cacho, si no, después de matarle. Bartolomé estaba vivo. Empezaron aquí a abrir y sacar el pellejo vivo. Lo despejaron vivo. Todo por aquí. Todo por aquí. Le despejaron vivo. Le sacaron su pellejo cuando él estaba vivo. No matándole. Cuando está vivo lo despejaron todo. Y no muerto, estaba vivo todavía. Y con garrote lo dieron en así sangre viva, en carne viva. Y murió Bartolomé. Como estos hombres de Dios murieron por causa de Cristo. ¿Y tú qué estás haciendo por Dios? ¿Tú qué estás haciendo por Cristo? ¿Acaso Cristo no te ama? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros nos negamos. No puedo, que el otro, esto. Somos expertos en poner excusa, pero delante de Dios todos daremos cuenta al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Y en aquel entonces no habrá excusa. En aquel entonces todos daremos cuenta lo que hayamos hecho en esta tierra. El discípulo se somete a Cristo, busca a Cristo, soporta todo y sigue adelante, porque su mirada está en Cristo, su mirada está allá arriba al cielo, su mirada está en la patria celestial, la nueva Jerusalén. No está su mirada en lo terrenal, no está su mirada en los placeres, en lo terrenal, en lo material, no está su mirada en la profesión, no está su mirada en sus hijos, no está su mirada en nada cosa en este mundo. Su mirada está en Cristo. Su mirada está en Cristo. Está diciendo: Maranata, Maranata, ¿cuándo vas a venir, Jesús? ¿Cuándo vas a venir, Jesús? Te estoy esperándote. Te estoy esperándote, Jesús. Te estoy esperándote. Ven. ¿Por qué no queremos nosotros eso? ¿Por qué nosotros queremos más bien que tarda Dios? ¿Por qué queremos? Pónganse en pie. Hay que volvernos a lo que éramos antes. Hay que volvernos a pedir de su Espíritu Santo de Dios. Vuelve, iglesia, a tu primer amor. Hoy estás cansado, sin fuerzas. Los problemas te agobiaron. Tú dices: ya no puedo más. Pero como los verdaderos discípulos murieron por causa de Cristo, como la iglesia primitiva sufrió el grande martirio, y como tú no quieres sufrir también. Pequeños dolores te quejan, pequeños problemas te quejas. Vives en tu carne. Hay que kamatakai na kasuchi. Hay que kamatakai na kanki, hermana, hermano. Hay que kamatakanki mana kalpayo, mana fuerzayo. Chainachu, suyanki Jesucristo ta. Aleluya. Tal vez habrá alguien que quiere entregar su vida a Cristo. La gente hoy no tiene opción nada más que aceptar a Cristo en estos últimos tiempos. El anticristo ya se va a manifestar, ya falta poquito. Tal vez tú, varón, mujer, has venido y nunca has entregado tu vida a Cristo. Hoy te llama Cristo. Ven, hija, yo te estoy esperándote.
Yo te voy a perdonarte. Yo te voy a darte un nuevo vida, un nuevo pensamiento, nuevos anhelos, nuevos deseos. Amañakuisho, Manayin man, vida ikita nispa. Dios te llama a ti, mujer. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo en esta tarde. Entrégale tu vida a Cristo. Él no ha traicionado a nadie. Él no ha hecho mal a nadie. A lo contrario, Él nos ayuda. A lo contrario, Él nos da una vida diferente para vivir en este mundo. Sin Cristo vivimos vagando, haciendo las corrientes de este mundo. Muchas veces en el alcohol, muchas veces, gloria a Jesús, en una vida, manera de vivir mala. Pero Jesús te dice hoy, ven, escápate de este tiempo de la ira que se viene. Entrega tu vida a mí. Yo te voy a hacer escaparte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor? Aquellos que van a reconciliarse con el Señor, gloria a Jesús. Los pastores van a poder orar, va a ministrar, gloria a Jesús. Tal vez estás allá atrás, hija joven. Cristo te ama. Tal vez sea esta advertencia, esta oportunidad para ti, para que escuches que Jesucristo es real, que Él está aquí. Él ha venido para salvar al mundo, al pecador. Te ama mucho. Tal vez Él te ha traído en esta tarde para que usted, el día que partas de aquí o mueras, no te vayas al infierno. El infierno es real, existe, y Él ha venido para salvarnos de ahí. Gloria sea el nombre de Cristo. Habrá alguien por ahí que quiere decir, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Habrá alguien tal vez ahí que diga, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Tú me ayudarás, Señor, a vivir esta vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Habrá alguien por ahí que el enemigo está poniendo duda. Habrá alguien tal vez ahí. El enemigo dice, no vayas. No vayas. No vas a poder. Gloria sea el nombre de Cristo. Espíritu inmundo, que el Señor te reprenda toda obra maligna. Aleluya. Dios mío, en esta preciosa tarde, aquí están tus hijos, tus hijas, Padre. Carecemos de verdadero liderazgo en este tiempo, Señor, tu pueblo. Tu pueblo, Señor Jesucristo, se ha cansado de servirte. Tu pueblo, Señor, sin fuerzas ya. Gloria sea tu nombre, Jesús. Ayuda estas vidas delante de ti, están a tus pies. Ayúdalos, Dios mío. Ayúdalos, Padre. Que aquí tus hijas se levantan de este momento con nuevas fuerzas. Muso Jalpayo. Taitaya Yanapai, Padre. Pampachaspa, Yapa Huchaninta. Yapa Papá. Levántalos, papá, a tus hijos, a tus hijas. Que hagan un compromiso serio, papá, para servirte, para seguirte a ti. Gloria sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias, soberano. Sana mi alma, sana mi vida. Papá, rompe toda cadena, rompe toda obra maligna. Destruye, papá, toda obra del enemigo. Destruye, papá, toda pereza. Destruye, Señor Jesús, todo espíritu inconformista. Échalo fuera. Rompe esa atadura. Gloria sea tu nombre, Jesús. Iglesia de Cristo, tú que estás de rodillas ahí, Jesucristo te ha dado autoridad, te ha dado poder a ti, a todos los hijos ha dado autoridad para que en el nombre de Cristo tú mismo rechazas, tú mismo échalo fuera. Harjo y Malayin Kudata, Yugamanta, Azuri, Nispa, Cristo, Yugami, Kachkan, Nispa. Gloria a Jesús, maravilloso Cristo. Remai, si me equivocan, remai, remai. Ama Upayachu, Kai, remai.
Señor Jesucristo, que ancha tenido, taitaya nispa, harjui, caimana incunaman, vida y manta nispa. Gloria sea tu nombre, Jesús. Echa fuera, echa fuera. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria sea tu nombre, Señor Jesucristo. Echa fuera toda turbación. Echa fuera todo conformista. Echa fuera toda religiosidad. Aleluya. Espíritu Santo, kamanta hamuchon. Yanapa y papá. Wawai kikunaman. Churi kikunaman. Atita ya papá churabo y cada vida pe. Atita ya papá churabo y cada vida pe. Aleluya. Ayuda papá, por favor te lo pido en el nombre tuyo. Levanta tu pueblo. Aviva tu iglesia, Señor. Fortalezca tu pueblo, Padre. Hágase tu voluntad, Dios mío. Que se rompa todo pereza, toda atadura, Señor. Aviva tu fiesta, Padre. Para la tarde glorifícate, usa a tus siervos. Levanta, papá, Dios mío, que este pueblo, que esta fiesta sea una bendición, Señor. Sea una restauración, Dios mío. Gloria sea tu nombre, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Haga compromiso ahí con el Señor Jesucristo. Haga un compromiso ahí. Kunang manta taitayay. Puntual mi casa. Kunang manta taitayay. Responsable en casa. Kunang manta taitayay. Gloria a Jesús. Wasikiman. Puntual, Erisa. Kunang manta taitayay. Respetasaikim. Kunang manta taitayay. Gloria a Jesús. Umiyakusakme. Kunang manta taitayay. Urakusakme. Kunang manta taitayay. Palabra y quita hawasakme. Manachi que caina mancho, Señor. Tal vez tú estás debilitado. Tal vez tú estás descuidado. Pero Jesucristo está a tu lado. Levántate. Gloria a Jesús, dice la palabra del Señor. Todo aquel que ha agarrado el arado, no mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendiga a toda esta congregación que estamos aquí. Bendiga, papá, a toda persona que estamos aquí. Bendiga a tus siervos. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Levantemos nuestras manos. Gloria a Jesús. Glorifiquemos a nuestro Dios. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Atarichi. Yaichi, gloria a Jesús. Yo sé que Dios va a preparar los corazones. Y quisiéramos orar todos también, hermanos. Quisiéramos que en esta noche haya almas, pues hermano, que Dios toque sus corazones y puedan entregar su vida. Ese es mejor, hermanos. Gracias. Gloria sea el nombre de Cristo. Adelante, pastor.